Spiderman de Hydra, Yelena y Mer y Jane se mueren por mí. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 226. Tony estaba más que enojado en ese momento. Primero descubrió que el complejo había explotado y una nave alienígena gigante estaba flotando sobre él, luego se dio cuenta de que su familia estaba en dicho edificio cuando explotó, y luego descubrió que toda esa gente que había desaparecido hace 5 años, sí, estaban de vuelta. Tampoco dejó de notar que su familia nunca le informó de este plan suyo. Bueno, primero que todo, y segundo que todo, bueno. ¿Dónde estaba la confianza? En fin, mientras volaba hacia el complejo, se preparaba para el discurso que tendría que dar frente a su familia por no haberle contado esto. Pero esos pensamientos se desvanecieron al instante en cuanto se acercó lo suficiente y vio la nave gigante sobre el edificio en ruinas. Mierda. Fueron las únicas palabras que salieron de su boca antes de salir disparado hacia el edificio en ruinas. Viernes, busca a los demás. ¿Hay alguien a quien pueda contactar ahora mismo? Preguntó apresuradamente, pues no le gustaba la idea de que algún miembro de su familia quedara atrapado bajo todo aquello. Las personas más cercanas a su posición serían la señorita Romanoff y la señorita Belova. Parecen estar bajo tierra y no encuentran la manera de salir de los escombros. Suya le informó. Rápidamente se dirigió hacia la dirección donde sería más fácil sacar a las dos espías. Usó su traje para abrir un agujero en una pieza de hormigón semiestable, creando una vía de entrada y salida al piso inferior. Voló hacia abajo y vio que las dos mujeres estaban tratando de luchar contra todas esas cosas parecidas a perros y parecía que no estaban ganando en lo más mínimo. Tony se enfrentó rápidamente a los alienígenas y les ofreció toda su ayuda. En cuestión de minutos, todos eliminaron a los monstruos y estuvieron a salvo por el momento. Tony se levantó la máscara y miró a Natasha con una ceja enarcada. ¿Te importaría decirme por qué mi edificio está en ruinas y la gente ha resucitado? Preguntó. Tony solo recibió una sonrisa burlona a cambio, lo que le hizo poner los ojos en blanco ante la espía rusa. Ella se encogió de hombros. Tal vez, pero siento que tenemos un problema mayor, ¿no te parece? Preguntó. Bueno, él no podía discutir su lógica, aunque normalmente no podía, ella solía tener razón en casi todo. Eso nunca dejaba de molestarlo, aunque fuera un poquito. Su hijo también tenía esa costumbre de tener razón el 99% de las veces y cuando aparecía en escena le molestaba aún más. Sí, lo que tú digas, Red, pero esta conversación no ha terminado, dijo. Natasha sonrió al recordar el viejo apodo que le había puesto años atrás. Siempre le dibujaba una sonrisa. Tony entonces centró toda su atención en el otro espía de allí abajo. Bueno, Rúbita, ya no estás muerta. Felicidades, pero si podemos posponer esta conversación, tenemos que subir a la superficie y encontrar a los demás, dijo. Tony ignoró la mirada fulminante que Yelena le dirigió. Estaba demasiado acostumbrado a la mirada de Nat como para reaccionar a la suya. Aunque eso no lo hizo menos aterrador. Él no sabe cómo Parker puede hacer frente a las miradas de Nat, Yelena, Gwen, Anna y sus novias. El niño es jodidamente invencible. Clint corrió desesperado por los túneles bajo el complejo, intentando escapar de todos los alienígenas lo más rápido posible. Agarró la flecha explosiva de su carcaj y las colocó al azar en las paredes, barras de metal, en realidad, cualquier cosa que pudiera alcanzar antes de darse la vuelta y correr hacia atrás. Él mismo retiró una flecha y la disparó por el pasillo, lo que provocó una reacción en cadena que los hizo estallar a todos. Pero apenas hizo mella en las hordas de alienígenas, derribando a algunos pero no a muchos, por lo que Clint se dio la vuelta y corrió hacia el final del pasillo, pero se topó con un callejón sin salida. Miró a su alrededor apresuradamente, tratando de pensar en una solución mientras escuchaba todos los gruñidos y chillidos de los monstruos que lentamente se acercaban a él. Sabía que esas flechas no los detendrían, pero un hombre puede tener esperanza, ¿no? Entonces miró hacia arriba y vio que había un agujero gigante que parecía llegar bastante lejos, cerca de la superficie. Necesitaba llegar allí, pero ¿cómo? Era la pregunta. Clint entonces recordó que le quedaba una flecha con gancho, así que rápidamente buscó hasta encontrarla. ¿Y Natasha dijo que llevaba demasiadas flechas diferentes? Fueron momentos como este en los que Clint se alegró de haber ignorado a su mejor amigo y haber empacado una variedad tan diferente, todo gracias a Peter, por supuesto.
Clint apuntó rápidamente la flecha hacia la parte superior del agujero y la disparó antes de ser arrastrado hacia arriba. Los monstruos apenas lograron alcanzar al hombre, que fue arrastrado hacia arriba. Al levantarse, pudo ver algo de luz filtrándose por las grietas del hormigón, así que supo que estaba muy cerca. Se tumbó boca arriba antes de empezar a toser y se agarró el costado, dolorido por el aterrizaje inicial. Por eso siempre vienes preparado. Clint jadeó en el suelo. Sabía que hablaba solo, pero nadie podía culparlo. Había pasado los últimos 5 años solo, matando gente. Clint entonces oyó un ruido, levantó la vista y vio a Nebula de pie frente a él. ¿No te conozco? Preguntó. Le entregó el guante. Toma, ya he tenido suficiente de esos cabrones. Terminó. Padre, tengo las piedras, dijo Nebula por el comunicador, lo que hizo que Clint se levantara de golpe. ¿Qué tienes ahora? Preguntó Clint, levantándose rápidamente y preparándose para la pelea, pero no estaba preparado para que otra Nebula y una mujer verde entraran por otra puerta. La mujer verde era delgada, tenía la piel verde, obvio, tenía cabello negro y rojo, sus ojos estaban fijos en Nebula que tenía el guante y la estaba analizando rápidamente, teniendo en cuenta lo que probablemente haría. Parecía lista para pelear y dispuesta a matar si era necesario. Alto, ordenó la mujer verde, mirándola con furia. En ese momento, Clint se acercó rápidamente a las dos mujeres que probablemente estaban a su lado. No lo sabía con certeza en ese momento, pero estaba bastante seguro. ¿Nos estás traicionando? Preguntó la impostora Nebula a la mujer verde con incredulidad. No tienes que hacer esto, le dijo la buena Nebula a su doble malvado. Pero, Nebula miró alrededor de la habitación antes de que sus ojos se posaran en ella nuevamente. Yo soy esto. No, no lo eres, dijo la mujer verde con suavidad, pero también con firmeza. ¿Has visto en qué nos convertimos? Le dice Nebula a no Nebula. Dios, esto se estaba volviendo demasiado confuso para que el cerebro de Clint pudiera manejarlo. Nebula, escúchala. Puedes cambiar. Él no me deja. Sin previo aviso, Nebula le dispara a Nebula malvada en la cabeza. La doble cayó al suelo, completamente sin vida, y Nebula solo miró con lástima a su versión más joven. Deseó haber cambiado antes. Si lo hubiera hecho, habría podido tener una relación con su hermana más larga de la que tuvo. Clint luego se acercó y agarró el guante infinito del suelo antes de volverse para mirarlos. Entonces, ¿qué tal si nos vamos de aquí? Está bien, Thor. Golpéame, dijo Peter, colocándose frente al titán. Rápidamente lanzó sus telarañas a los alienígenas antes de que Thor chocara sus dos martillos. Los rayos de ambos martillos combinados fueron disparados hacia la parte posterior del traje de Peter, que absorbió la energía, sobrecargó sus redes e hizo que toda la corriente eléctrica fluyera hacia el titán. Thanos gruñó de dolor, pero continuó caminando lentamente hacia donde estaba Peter. Thor lo vio y reaccionó rápidamente. Retiró el brazo y lanzó el Mjolnir al titán furioso, intentando desequilibrarlo. Desafortunadamente, Thanos había llegado a pocos metros de Peter y vio venir el ataque. Rápidamente agarró al joven y lo usó como escudo. El martillo golpeó a Peter de lleno en el pecho, dejándolo sin aliento. Thanos arrojó la araña lejos de ellos, y ésta aterrizó en un montón de escombros a poca distancia. En ese momento, Peter solo veía puntos negros y el mundo daba vueltas como loco. Cayó de cabeza, pero menos mal que llevaba casco. Peter, despierta. Oyó vagamente que alguien le gritaba al oído y tardó más de lo que quería admitir cuando reconoció esa voz. La de Scarlett. Gruñó y se incorporó lentamente desde su posición contra las rocas y solo cuando su vista se recuperó por completo y ya no daba vueltas, pudo ver lo que estaba sucediendo. Steve intentaba atacar a Thanos, pero el titán loco lo protegió fácilmente. Entonces Thor decidió atacarlo e intentó atacar a Thanos con sus martillos, pero sus intentos fueron bloqueados por la espada del titán. Peter observó entonces cómo Thanos golpeaba y estrangulaba a Thor. El dios intentó golpearlo con todas sus fuerzas, pero apenas logró hacerle mella. Intentó invocar a Mjolnir, pero Thanos se aseguró de que no pudiera agarrarlo y lo arrojó lejos. Mientras Thanos continuaba golpeando implacablemente a Thor, la atención de Peter se centró en el martillo que había aterrizado justo frente a él. En las historias que había escuchado, tanto de su familia como de los mitos de la Tierra, solo los dignos podrían empuñar un arma con tanto poder como el martillo del dios. Al contemplarla ahora, era casi como si una fuerza lo atrajera, diciéndole que la recogiera.
Sus instintos nunca se han equivocado antes. Thanos arrojó a Thor contra un árbol roto y le dio un puñetazo en la cara antes de volver a lanzarlo sobre un montón de escombros y seguir dándole una paliza. Thor intentó agarrar el rompetormentas, pero Thanos lo vio y rápidamente lo agarró e intentó clavárselo en el pecho. Thor gruñó de dolor, intentando luchar contra el titán enloquecido, pero estaba perdiendo la batalla rápidamente. No ha estado en muy buena forma en los últimos años y ahora mismo empieza a arrepentirse. De repente, cuando Thor estaba a punto de admitir la derrota, algo golpeó a Thanos en la nuca, lo que hizo que el titán se tambaleara y mirara hacia atrás para ver qué sucedía. Thor también miró hacia atrás y lo que vio lo conmocionó. Pedro estaba de pie con la mano extendida y el dios observó cómo su martillo volvía a la mano del joven. Pedro levantó la vista y fulminó con la mirada al titán, retándolo a dar el siguiente paso. «¿Parker?», murmuró con incredulidad. Nadie más ha sido merecedor del martillo excepto él en todos los años que lleva conociendo gente. ¿Él ha sido la primera persona en ser digna en miles de años? Thanos le gruñó al hombre, pateó a Thor y lo tiró al suelo, antes de abalanzarse sobre Peter. Su casco se cerró sobre su cabeza y Peter atacó al demente. Peter corrió hacia Thanos mientras blandía el Mjolnir con la mano izquierda. En cuanto Thanos estuvo lo suficientemente cerca, cambió el martillo a la derecha, saltó un poco y golpeó al alienígena bajo la barbilla, lo que provocó que saliera despedido tras ser lanzado por los aires. Cuando Thanos aterrizó, Peter corrió hacia él y comenzó a defenderse. Le quitó la espada de un golpe para que no pudiera defenderse antes de seguir lanzándole el martillo a la cara, los brazos, las piernas, todo lo que Peter pudiera alcanzar. Se aseguró de que el titán lo sintiera. Luego lo apartó de una patada antes de volver a alinear el brazo y lanzar un rayo bajo el brazo directamente hacia Thanos. Peter observó con satisfacción cómo la energía del martillo se canalizaba hacia el cuerpo del alienígena, contento de finalmente darle a ese maldito lo que se merecía. Desafortunadamente, eso no podría durar para siempre. Thanos finalmente tomó la delantera, se quitó el casco y se abalanzó sobre Peter. El joven no se lo esperaba y no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Thanos tomara su espada y lo apuñalara en la parte superior del brazo derecho, lo que le hizo sisear y soltar el Mjolnir. Thanos siguió blandiendo la espada hacia él, intentando atrapar a la araña con la punta, pero no le funcionó al alienígena. Peter tenía sentido común para ayudarlo, Thanos no. Con un último grito de ira, Thanos logró cortar la mano derecha de Peter, su mano falsa, lo que provocó una ligera descarga eléctrica que lo distrajo, pero ese fue el tiempo que Thanos necesitó. Rápidamente le propinó un revés y Peter salió volando hacia un gigantesco muro de hormigón. Peter negó con la cabeza antes de intentar levantarse temblorosamente. Miró a su alrededor y vio que Steve estaba inconsciente, al igual que Thor, que no reaccionaba en absoluto. «Excelente». Miró a su alrededor y vio a Thanos de pie, mirándolo fijamente a los ojos. En todos mis años de conquista, violencia y masacre, nunca fue personal. Pero te diré ahora, lo que estoy a punto de hacerle a tu terco y molesto planeta, lo disfrutaré. Muchísimo, dijo. Peter miró a su alrededor mientras todo el ejército del titán aterrizaba. Al verlo descender sobre la tierra, Peter se puso de pie lentamente. Con férrea determinación, miró a Thanos y a su ejército antes de activar el escudo de energía de su traje y desplegar una espada oculta en él. Algo así como el que usó Thanos para cortarse la mano derecha. También sentía un pulso eléctrico en todo el lado derecho, ya que su mano derecha estaba un poco dañada en ese momento, gracias a Thanos. Había dañado el cableado interno al cortarse la mano, así que ahora Peter tenía que lidiar con esa mierda. Pero a pesar del dolor, Peter se puso de pie y enfrentó su cuerpo hacia el ejército gigante de Thanos, solo. Un hombre contra un ejército para salvar el universo. ¿Esa mierda era digna de fanficción, hijo de puta? De repente, se oyó un crujido en el comunicador de Peter. Pasaron unos segundos antes de que una voz hablara, pero Peter la reconoció al instante. «Oye, chaval, ¿me oyes?», dijo Sam Wilson, alias el maldito halcón. Peter sonrió levemente para sí mismo mientras miraba a su alrededor para ver si podía ver al hombre. «Cap, Pete, ¿me oyes? Soy Sam. ¿Me oyes?», preguntó de nuevo. Peter estaba a punto de responder, pero un sonido chispeante a sus espaldas hizo que el joven se girara. Se dio cuenta de que un portal dorado y naranja había comenzado a formarse detrás de él. Peter observó con asombro todos los portales dorados que aparecían. Pudo ver que el primer portal que se abría provenía de Wakanda.
Los primeros en salir de él fueron el rey Chaya, seguido de su hermana Shuri, y luego Okoye y un par de miembros más de las Dora Milaje. Después de las primeras personas, el halcón también voló desde el portal, justo por encima del joven. Tras el primer portal, se abrieron más y más, revelando a más héroes de todo tipo. Vio al Doctor Strange, Mantis, Kill y Drax salir del portal de Titán, vio a todos los guerreros wakandianos atravesar otro, a los guerreros asgardianos, diferentes naves, más magos, pero un portal captó su atención por encima de todo. Era un portal que parecía ser la ciudad de Nueva York al otro lado, pero lo que llamó su atención fue quién salía de él. Mate, Felicia, Muchacha, Badear, Cable, Lucas, Jessica, Danny, todos los justicieros. Pedro casi rió de pura alegría cuando vio que todos estaban de regreso y con vida nuevamente. Héroes de todas partes. Valkyria, los Asgardianos, Bucky, Groot, incluso podía ver a Wanda fulminando con la mirada a los alienígenas. Y no podía culparla en absoluto. Thanos era responsable de la muerte de su novio. Básicamente todos los que alguna vez se opusieron a Thanos estaban allí, enfrentándose al titán loco. Peter miró y vio que Yelena, Natasha, Steve y Thor caminaban hacia él, mirando a su alrededor con incredulidad, igual que él. Esta seguramente sería la pelea de sus vidas. De repente, Tony y su traje de Iron Man aterrizaron justo a su lado. Levantó la máscara y miró fijamente al joven. Hablaremos de tu intento de abandonarme más tarde, pero preocupémonos por esto primero. Y sin decir nada más, bajó la máscara y el hombre mayor se puso de pie y enfrentó a Thanos. ¿Están todos? Escuchó al Doctor Strange preguntarle a su amigo Wong. ¿Qué? ¿Querías más? Exclamó el otro mago a su viejo amigo, lo que provocó una sonrisa burlona en Peter. De repente, Scott emergió de los escombros de las instalaciones de los Vengadores con Hulk, War Machine y Rocket. Supongo que eso respondió a la pregunta de Peter si Scott alguna vez llegó a tiempo. Los Vengadores, los Guardianes, los Wakandianos, los Asgardianos e incluso algunos extraterrestres que estaban en contra de Thanos tomaron posiciones de batalla, con los héroes frente a las fuerzas de Thanos. Peter miró a su alrededor una última vez antes de sonreírle con sorna a Steve, quien le devolvió la sonrisa con sorna. Vengadores. Gritó el capitán a todo pulmón. Peter extendió la mano para invocar a Mjolnir y, una vez que el martillo reposó en su mano extendida, miró a Thanos directamente a los ojos con todo el odio posible. Armar. Thor lanzó un grito de guerra que provocó que los héroes cargaran contra el titán enloquecido y su ejército. Thanos alzó su espada hacia ellos, ordenando a su ejército que también cargara. Esta seguramente sería una batalla que todos recordarían. Peter estaba luchando contra un grupo de alienígenas cuando miró a su izquierda y vio a su madre y a Yelena intentando defenderse de uno de los miembros de los hijos de Thanos. Parecía ser la mujer, pero Peter no lo distinguía desde su ángulo. Echó a correr hacia ellos y, al acercarse un poco, vio cómo su madre caía al suelo con el alienígena encima, listo para apuñalarla. Peter liberó al instante su red eléctrica para electrocutarla, haciendo que su cuerpo se paralizara por un instante, pero eso fue todo lo que necesitó. Rápidamente retiró las redes y la vio estrellarse contra el suelo. Un segundo después, Scott se acercó y la pisó. Peter miró a las dos mujeres con una sonrisa burlancia. Ninguna de las dos mujeres necesitaba verle la cara para saber que sonreía con sorna tras la máscara, así que pusieron los ojos en blanco. ¿Ya terminaste de presumir de Piotr? Fue Yelena quien preguntó, cruzando los brazos y arqueando una ceja. La sonrisa de Peter se ensanchó bajo su máscara. Ay, apenas estoy empezando, Lena, ya verás, dijo, provocando que su madre resopló divertida y lo miró con cariño. Peter entonces se puso un poco más serio. Estás bien, ¿verdad? Scarlett dijo que estabas atrapado en un nivel inferior, pero no pude llegar hasta ti, tuve que lidiar con Thanos. Natasha asintió. Sí, todo bien. Tony vino a ayudarnos antes de que nos uniéramos a ustedes, dijo. Debió de tardar un segundo más en procesar sus palabras, porque al hacerlo, lo fulminó con la mirada. ¿Y a qué te refieres con lidiar con Thanos? Sin comentarios. A mí, personalmente, me gustaría un comentario, ¿no te parece, hermana? Le preguntó Nata Yelena. Sí, vamos, responde la pregunta, Pete. Yelena lo fulminó con la mirada, lo que hizo que el joven arqueara una ceja. ¿Te das cuenta de que tus miradas no me afectan, verdad?
Pasé la mayor parte de mi vida lidiando con miradas de decepción, ira y celos de los demás espías de la academia, dijo Peter con cara seria. Aunque no estaría de más intentarlo. Peter sonrió y rápidamente caminó el resto de la distancia hasta ellos y los abrazó. Ellos, con gusto, le devolvieron el favor y lo colocaron entre sus brazos, a salvo por un momento. Todos disfrutaron de la tranquilidad de estar vivos y bien abrazados por un segundo antes de tener que separarse. Por mucho que quisieran, no podían quedarse allí abrazados durante toda la batalla. Necesitaban ganar. Antes de que Peter se fuera en la otra dirección, Natasha le agarró la mano y le dijo: mantente a salvo. Peter miró hacia atrás y asintió una vez. Siempre. Clint finalmente llegó a la superficie con el guante en la mano. Miró a su alrededor y vio que todos luchaban contra alienígenas, pero eso no le preocupaba en ese momento. Estaba preocupado por Thanos, que observaba el campo de batalla buscando algo. Me pregunto qué fue eso. Clint se llevó rápidamente la mano a la oreja para activar el comunicador. Steve, ¿qué hago con el guantelete? Gritó, captando la atención de todos los héroes. Alejen esas piedras lo más lejos posible. Respondió Cap por el dispositivo. Parecía estar sin aliento y luchando contra hordas de monstruos con todos los gruñidos de fondo. No. Tenemos que traerlos de vuelta de donde vinieron. No pertenecen a nuestra línea temporal. Gritó Peter mientras luchaba contra algunos de sus propios enemigos. En lo que coincido contigo, no hay forma de recuperarlos. Thanos destruyó el túnel cuántico. Bruce habló por primera vez desde que salió de los escombros. De repente, Scott habló por el comunicador. Un momento. Gritó emocionado. Esa no era nuestra única máquina del tiempo. Peter dejó de hacer lo que estaba haciendo por un segundo cuando oyó la bocina de un coche. Steve miró a su alrededor y se llevó un dedo a la oreja. ¿Alguien ve una furgoneta marrón y fea ahí arriba? Sí, pero no te va a gustar dónde está aparcado. Gritó Valkyrie. Scott, ¿cuánto tiempo crees que tardará en funcionar? Preguntó Peter. 10 minutos. Empieza. Te traeremos las piedras, respondió Steve con voz decidida. Poco después, Clint fue invadido por extraterrestres que lo atacaban desde todos los ángulos. Quedó prácticamente atrapado antes de oír un grito a su derecha. Clint, dámelo. El rey ordenó, así que ¿quién era Clint para negárselo? Si quería que lo persiguieran y lo golpearan, adelante. Tan pronto como el guante estuvo en las manos de T'Challa, corrió hacia la dirección de la camioneta mientras Clint volvió a disparar flechas a todo lo que se pusiera en su línea de visión. ¿Este iba a ser un día largo? Oye. Le gritó Peter al Doctor Strange. El hombre se giró hacia la araña al oírla, y Peter la volvió a ver por primera vez en 5 años. No cambió nada, salvo que parecía un poco estresado y jadeaba de cansancio. Sin embargo, sus ojos conservaban la misma mirada de hacía tantos años, cuando veía la infinidad de futuros. Sabía algo más sobre esta batalla que no le contaba a nadie. Más concretamente, sabía algo que le afectaría y lo mantenía en secreto. Pero Peter no sabía cómo sacar el tema en la conversación, así que dijo lo siguiente. Dijiste que uno entre 14 millones, ganamos, ¿verdad? ¿Es este? Preguntó. Peter tenía que saberlo, ni siquiera podía imaginar lo que sucedería si perdían otra vez, una segunda vez. Pero esta vez, ¿no habría vuelta atrás para arreglarlo? El Doctor Strange simplemente lo miró con una cara sombría, su boca apretada en una línea firme y Peter pudo verlo sacudir ligeramente la cabeza. Si te digo lo que pasa, no pasará. Dijo. Peter exhaló un suspiro tembloroso antes de volver a mirar al doctor. Bueno, más te vale que tengas razón, por el bien de todos. No te preocupes, los sentimientos son mutuos. Sí, bueno, tengo lugares que visitar, sigue así. Sin decir nada más, Peter giró en dirección contraria para luchar contra más alienígenas. Tan pronto como el joven estuvo fuera del alcance del oído, Strange dejó escapar el aliento que había estado conteniendo desde que Parker se había acercado a él. Esperemos que tu madre no me mate, murmuró para sí mismo antes de volver a luchar. Entonces Thanos era un idiota. ¿Y no hay nada que nadie pueda decir para negar ese hecho, porque es un hecho? En algún momento del camino, una vez que Wanda llegó al extraterrestre, Thanos decidió que sería una buena idea hacer llover fuego sobre todas sus tropas solo para eliminar a algunos de los buenos. ¿Qué clase de maníaco enfermo hace una mierda así?
De todos modos, Peter estaba usando el martillo de Thor para escapar porque finalmente había conseguido agarrar el guante, pero tan pronto como estuvo en el aire, una explosión lo golpeó en la espalda y lo hizo caer al suelo. Tuvo mucha suerte de que los escudos de energía de su traje todavía funcionaran. En cuanto la explosión lo impactó, su traje absorbió la mayor parte, pero aún así el impacto lo hizo caer en espiral. Soltó el martillo al recibir el impacto y no pudo alcanzarlo a tiempo, así que se enroscó alrededor del guantelete y esperó el impacto. Al aterrizar, se formó un pequeño cráter debido a la fuerza del traje. Todos en el campo de batalla se protegían mutuamente con la ayuda de los magos, y Peter no sabía qué hacer. Tenía el guantelete en la mano, pero dudaba si ponérselo solo para acabar con esto o devolverlos al pasado, como era el plan. E incluso si lograran regresar al pasado, aún tendrían que lidiar con Thanos y su ejército. La batalla estaba lejos de terminar, con todo el polvo que había en el aire, no podía ver bien a su alrededor, por lo que no podía ver que un extraterrestre estaba apuntándole a él y al guantelete. Se dio la vuelta en el último segundo y se encontró cara a cara con un alienígena gigante con un arma de garra, el mismo que estaba en Nueva York hace esos años, cargándolo para que se preparara para atacar, pero no lo necesitó. Porque había dos espadas que acababan de atravesar el pecho del chico. El alienígena cayó de rodillas y, un segundo después, desenvainaron las espadas y cayó al suelo, muerto. Peter miró más allá del cuerpo y vio que Wade fucking Wilson estaba allí, frente a él, vivo. Hola, cariño, ¿qué tal? Saludó alegremente al joven asesino. Peter soltó una carcajada antes de acercarse al hombre y abrazarlo, con el guantelete aún bien sujeto bajo el brazo izquierdo. Me alegra verte de nuevo, Wade, susurró Peter tras un par de segundos de silencio. Sorprendentemente, Wade le devolvió el abrazo y le dio unas palmaditas en la espalda. Claro que sí, Pete. Soy genial, ¿quién no me extrañaría? Bromeó. Wade se apartó y le sonrió con sorna al otro justiciero bajo la máscara. 5 años. 5 años extrañando a la otra mitad de su familia. 5 años de tener que seguir adelante sin ellos y cada día le dolía. Le dolía darse cuenta de que ninguno de ellos podría estar con el resto. ¿Se alegra de que todos hayan vuelto? Bueno, ciertamente has crecido, dijo Wade levantando una ceja. Y apuesto a que todavía tiene esos chistes tontos que no tienen nada de gracia, dijo Cable, acercándose a ellos. Su comentario solo provocó que Peter le sonriera con sorna al cyborg. No, simplemente han cambiado a chistes de papá, dijo. Cable se sorprendió un poco con la información, pero asintió al cabo de un segundo mientras Wade daba saltos y aplaudía como una fan. ¡Ay, nuestro pequeño Pete ya creció! Ya tiene un hijo. Dijo Wade con voz de bebé, lo que hizo que Peter pusiera los ojos en blanco. Cállate la boca, Wade. En ese momento, la nave de Thanos fue destruida y comenzó a caer al suelo. Peter miró hacia arriba y vio una mancha brillante en el cielo, y su sonrisa se ensanchó un poco. Se giró para mirar a sus amigos antes de sonreír con sorna. Tenemos una guerra que ganar. Cable y Wade asintieron antes de salir corriendo y continuar su lucha contra los extraterrestres. Peter también está bastante seguro de haber oído a Wade cantar Haré de ti un hombre de Mulan, de Disney. Hombre, no ha cambiado ni un ápice. Justo entonces, Carol Danvers aterrizó justo frente a él. Miró el guantelete en sus manos antes de volver a mirar su rostro enmascarado. Hola, Peter Parker, dijo con una sonrisa satisfecha. Hola, Carol Danvers, respondió con su propia sonrisa. ¿Tienes algo para mí? Peter le entregó el guante. Buena suerte para superar todo eso. Natasha y la mayoría de las mujeres que estaban en el campo de batalla de repente estaban frente a Peter pero detrás de Carol. No te preocupes, dijo Natasha y Yelena terminó la frase por ella, tiene ayuda. Peter se desplomó en el suelo, exhausto. Necesitaba un pequeño descanso, solo 5 minutos y luego se levantaría y lucharía contra todos esos imbéciles. Observó cómo todas las mujeres avanzaban y se abrían paso fácilmente entre las fuerzas de Thanos. Todo pintaba de maravilla para ellas. Hasta que no lo fue. Porque Thanos vio el guantelete y fue específicamente contra Carol. Las mujeres que la respaldaban intentaron ayudarla, pero Carol era demasiado rápida y estaban ocupadas con los alienígenas. La observó mientras pasaba rápidamente junto a Thanos sin ningún problema. Era casi gracioso lo impotente que era Thanos contra ella. Pero Thanos vio hacia dónde se dirigía, la camioneta, así que arrojó su espada de doble filo y esta voló junto a Carol y dio en el blanco con precisión, el túnel cuántico.
Sus ojos se abrieron de sorpresa antes de que un segundo después el túnel explotara, enviándola a volar y al guante en la dirección opuesta a ella. En cuanto el guantelete aterrizó, todos los héroes se apresuraron a intentar alcanzarlo antes que Thanos, incluyendo a Peter. Los primeros en llegar fueron Steve, Thor, Thanos y Peter. El más joven del grupo intentó abalanzarse sobre el arma, pero Thanos lo agarró del cuello y lo arrojó lejos. Steve y Thor intentaron sujetar los brazos del titán loco para que no pudiera alcanzar el guante, pero fue en vano. El titán dominó a Steve y Thor y los dejó inconscientes mientras se giraba y acechaba hacia el guante. Peter observó con creciente miedo, la cosa no pintaba bien para ellos en esos momentos. Pero cuando vio a Carol regresar a la pelea justo cuando Thanos estaba a punto de ponérselo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Quizás realmente tenían una oportunidad si ella lograba recuperar las gemas. Ella le dio un puñetazo en la cara y siguió luchando hasta que Thanos gruñó furioso y la aplastó como a una mosca. Peter abrió los ojos de par en par, sorprendido. Nadie había podido someter a Carol así, al menos nadie que él conociera por sus historias. Literalmente la vio volar a través de una nave hace unos minutos. Thanos, al haber desaparecido la amenaza inmediata, se giró y colocó la mano en el guantelete. Hizo una mueca de dolor al ver cómo la radiación empezaba a fluir por sus venas. Tras un par de segundos, gritó cuando las piedras finalmente se asentaron sobre su mano enguantada. Peter gimió y se incorporó. Con cada segundo que pasaba, parecía que tendría que recurrir al plan B. No es que quisiera, pero si Thanos se volvía loco, todo habría terminado. Alguien tenía que acabar con esto y, en ese momento, Peter era el único capaz. Él haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. No perdería a nadie más si pudiera elegir. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse contra el titán, Carol lo atacó de nuevo y lo obligó a arrodillarse con un rápido puñetazo en la cara. Peter vio cómo Thanos agarraba la gema del poder y la dejaba reposar en su mano, vio cómo el poder brotaba de su mano y vio cómo Carol abría los ojos de par en par. Thanos fulminó con la mirada a la mujer antes de golpearla, lanzándola hacia los escombros. Se golpeó la cabeza contra una losa de concreto y quedó inconsciente. Peter se giró para mirar al Doctor Strange, quien ya lo observaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho debido a la adrenalina que corría por su cuerpo. Ahora sospechaba lo que significaba la mirada del doctor. Strange sabía cómo debían ganar, sabía lo que sucedería y sabía lo que Peter debía hacer para asegurar ese futuro para el resto. Strange sabía su nombre, su verdadero nombre, lo que también significaba que sabía más sobre él que cualquier persona normal. Si sabía algo que apenas le había contado a nadie, entonces debería saber por qué no pudo dejar que el villano ganara cuando casi hizo todo lo posible por recuperar la mitad del universo. ¿No estaba en su naturaleza? Levantó una ceja hacia el hombre mayor en cuestión y le preguntó al médico, sin palabras, si estaba en la misma página que él. ¿Es necesario que lo haga? El doctor Strange levantó el dedo índice con voz temblorosa. Sus ojos tenían una mirada sombría y su boca se tensó. Asintió una vez mientras intentaba evitar que el lago los ahogara. Sí, date prisa. Peter podía oír a Thanos gritar de dolor mientras colocaba la gema del poder de nuevo en el guante, pero Peter ahora sabía lo que tenía que hacer con 100% de certeza, su último esfuerzo. Peter se lanzó hacia Thanos. Podía ver cómo su madre lo miraba con los ojos muy abiertos, pero no podía concentrarse en eso en ese momento, tenía una misión que cumplir. Y nunca ha fallado 2 veces en una misión. Maldita sea si eso empezara ahora. Una vez que llegó al titán, se deslizó debajo de sus piernas y las cortó antes de levantarse y comenzar a golpearlo en la cara, aturdiendo al titán. Sin embargo, ese fue todo el tiempo que necesitó para que su mano derecha recorriera rápidamente las piedras y las transfiriera del guante a él. Una vez hecho esto, colocó las manos en el borde del guante, fingiendo que intentaba llevarse todo el guante, pero prácticamente ya había ganado, aunque nadie más que Strange lo supiera. Tras transferir las piedras, Thanos salió rápidamente de su aturdimiento y lo apartó de un puñetazo, enviando a Peter de vuelta a un montón de escombros. El joven vio cómo Thanos se giraba hacia él con el guante en alto en señal de victoria. Cuando en realidad, el titán parecía un completo imbécil. Mientras todo esto sucedía, la mano derecha de Peter, sobre su traje, se retrajo para mostrar su mano metálica, donde se había moldeado el guante en miniatura, por si acaso.
Los 6 espacios para las gemas del infinito estaban allí con solo presionar un botón oculto, y Peter observó con el rabillo del ojo cómo las gemas ocupaban sus lugares. Thanos fulminó con la mirada al joven con todo el odio que pudo. Soy inevitable, dijo. Todos los héroes observaron con miedo en los ojos mientras el titán juntó los dedos índice y medio del guantelete y lo chasqueó. Todos los que estaban en el campo de batalla miraban con miedo a su alrededor, esperando que el polvo comenzara a volar como lo hizo hace 5 años, pero para sorpresa de todos, no pasó nada. A Thanos le tomó un segundo darse cuenta de que no estaba pasando nada antes de girar su mano enguantada y ver que todos los bolsillos estaban vacíos. ¿Vacío de las piedras del infinito? Fue casi cómico para Peter ver cómo todos en el campo de batalla se giraban para mirarlo. Thanos y todos los demás vieron que Peter estaba de rodillas, con la mano izquierda agarrada a un montón de rocas, mientras que la derecha estaba expuesta a todos los presentes. Podían ver su mano de metal y observaron cómo las piedras se deslizaban en su lugar. Tan pronto como finalmente se acomodaron, Peter dejó que el poder aumentara a través de su cuerpo, sin siquiera hacer un pequeño ruido de incomodidad. Todo lo que hizo fue mirar fijamente al titán cuando terminaron. Todo el poder del universo estaba a disposición de Peter, con solo un chasquido de dedos. Respiró por la nariz una vez antes de levantar la mano con aire de suficiencia, y su sonrisa burlona se amplió al ver la expresión de pérdida y conmoción en el rostro del titán. La pérdida que Peter tuvo hace años, la mirada que tenía cuando el bastardo tomó su mano y lo apuñaló en el estómago. Peter podía sentir el poder corriendo por todas sus venas, podía sentir cuánto más fuerte lo había hecho. Ahora entiende por qué ninguno de ellos pudo vencerlo con esta cosa puesta. Te hace sentir imparable. Podía oír a su madre gritarle su nombre, diciéndole que parara. También oía a otros llamarlo, pero se concentró en la voz de su madre, aunque fuera frenética en ese momento. Probablemente sería la última vez que la oiría, así que quería saborearla. Mientras lo hacía, pensó en lo que quería obtener de esto. Si iba a morir por esto, necesitaba asegurarse de que todo estuviera bien antes de irse. ¿Destruye a Thanos y su ejército? ¿Devolvamos todo lo que hemos perdido? ¿Traigan a Gwen de vuelta? Realmente esperaba que eso último funcionara, porque técnicamente hablando, si la piedra del alma requería un alma, entonces con gusto daría su alma para salvar el universo si su hermana pudiera regresar. Sin dudarlo. Hola, inevitable, dijo Peter con una sonrisa todavía dibujada en su rostro, el karma. Ahora podía oír a todos los Vengadores gritarle que se detuviera, pero no les prestó atención en ese momento, no podía si quería asegurarse de que todos vivieran. Chasqueó los dedos y todo se volvió blanco. Tan pronto como vio a Pedro con las piedras, supo exactamente lo que iba a hacer. Y un miedo como ningún otro recorrió su cuerpo en ese momento. Ella trató de gritar su nombre, de decirle que parara, que los bajara y dejara que alguien más, cualquier otra persona, lo hiciera, pero él no la escuchaba. Lo único que odiaba de su hijo era lo rápido que ponía su propia vida en peligro para salvar a otros. Podría haber jurado que, al verlo chasquear los dedos, su corazón se rompió en 1000 pedazos. La luz la cegó por unos segundos antes de salir corriendo hacia donde estaba su hijo. Ella no prestó atención al maníaco genocida que estaba sentado y convirtiéndose en polvo, solo tenía ojos para una persona en ese momento y dicha persona podría estar muriendo. Pero ella no llegó primero, Tony y Roddy fueron los primeros. En cuanto aterrizaron frente a él, se miraron con tristeza. Peter estaba tumbado, apoyado contra un trozo de pared en ruinas. Tenía el lado derecho del cuerpo gravemente quemado. Apenas reconocían la mano metálica del hombre. Ya ni siquiera parecía una mano, sino más bien un amasijo de metal destrozado unido al extremo de su brazo, igualmente destrozado. Dios, ¿podían oler el metal de su traje quemado en su brazo carbonizado? Tony miró al hombre herido con tristeza. Nadie debía morir, así no debían ser estas historias. Al final, el héroe siempre ganaba. Lástima que eso fuera una fantasía y en el mundo real no fuera tan sencillo. Tony lo sabía muy bien. Se arrodilló junto al chico y le puso la mano en el hombro izquierdo, el que no estaba herido. Tenía lágrimas en los ojos, pero en ese momento no le importó. ¿Hunderos? ¿Me oyes? Soy yo, Tony, vamos, chico, di algo. Prácticamente le suplicó, pero Peter no respondió. Solo tenía la mirada perdida, con los ojos fijos en el cielo, sin expresión alguna. Roddy los observaba con tristeza. No podía creer que después de tanto tiempo y esfuerzo, todo terminara así.
Si alguno de ellos merecía un final feliz, ese era Peter. Pero por lo que parecía, no lo conseguiría. El siguiente grupo en llegar fueron Thor, Steve, Clint y Bruce. Los cuatro formaron un pequeño círculo alrededor del joven y lo observaron. No sabían qué más hacer. Notaban que aún respiraba, pero su respiración era superficial y lenta. No respondía a ellos y era solo cuestión de tiempo antes de que el resto de su cuerpo comenzara a fallar. Steve miró al hombre con una mirada sombría. Primero Gwen, ahora el propio Peter. Al principio, le había prometido que los traerían a todos de vuelta y que vivirían para contarlo. Steve había roto esa promesa. ¿Y nunca se lo perdonaría? Thor tenía lágrimas que se le escapaban de su único ojo sano. Nunca había conocido a una persona más noble que el mismísimo Peter Parker. Poder blandir su martillo, y mucho menos las gemas del infinito, sin sentir dolor. Definitivamente tenías que ser una persona especial para hacer eso. Clint no sabía qué pensar. Peter era como su sobrino y verlo tirado así, tan herido, le dolía muchísimo. Dios, sabía que Natasha jamás se recuperaría de esto. Natasha. Parecía que fue la última en llegar a Peter, pues todos los demás se quedaron atrás para dejarles disfrutar de su momento con él. Cuando rodeó el semicírculo que se formó a su alrededor, quiso llorar al ver a su bebé. Estaba apoyado contra unos escombros, con todo el costado derecho quemado hasta el punto de ser irreconocible, ni siquiera su mano postiza. Su cabello revuelto estaba enredado en la cabeza, su ojo derecho sangraba y el lado derecho de su cabeza estaba cubierto de sangre por todas sus heridas. Podía ver las cicatrices que ya tenía en el brazo, provenientes de donde la energía había subido por su cuerpo, pero en ese momento eran heridas abiertas y sangraban. Todo lo que ella quería hacer era recostarse y sollozar desconsoladamente. Finalmente le dieron la oportunidad de ser madre, luego el universo interviene y se la quita. Ella se arrodilló a su lado y le puso la mano sobre el corazón. Tony decidió dejarla un rato a solas y se reunió con los demás, completando el círculo a su alrededor. Mantuvo la mano sobre su pecho, asegurándose de que aún respiraba y su corazón seguía latiendo. Pero lo que sucedió después los sorprendió a todos. El joven giró repentinamente la cabeza para encarar a su madre y la miró fijamente a los ojos antes de sonreírle. Él sonrió, jodidamente. ¿Y él era el que moría? Hola, cariño. Se ahogó mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. No podía evitarlo, prácticamente estaba viendo morir a su hijo en ese momento, y eso le permitía llorar. Para los demás, sin embargo, fue surrealista ver a la gran Natasha Romanoff, conocida por su corazón frío, derrumbarse frente a todos. Tony colocó suavemente su mano sobre el hombro de Natasha para demostrarle que ella también contaba con apoyo. Pero no podía pensar en eso ahora, su atención estaba completamente en su hijo. «Bebé. ¿Me oyes?», le susurró, esperando que la oyera a pesar de su aturdimiento. Debió de ser su día de suerte, porque él volvió a mover la cabeza y asintió levemente, con la misma sonrisa aún impresa. Sí, le susurró, con la misma suavidad. Ella no sabía qué hacer, necesitaban un médico o algo, no soportaría ver morir lo único bueno en su vida, eso no sucedería. Por favor, alguien, necesitamos ayuda, un médico. Rogó en silencio a quienes estaban detrás de ella, esperando que alguien fuera a buscar a alguien. Mientras tanto, Bruce se adelantó para examinar al joven mientras Steve pedía un médico por el comunicador. Peter, durante todo esto, solo mantuvo la mirada fija en su madre. Hola, mamá, le dijo, provocando que se le escaparan más lágrimas al oír su voz. Era tan débil que parecía que tenía dolor y su madre no podía hacer nada para aliviarlo. Si no recibían ayuda pronto, lo último que Natasha Romanoff podría hacer sería consolar a su hijo durante sus últimos minutos y despedirse. Eso le dolió, pero aún le quedaba una pizca de esperanza que le decía que podía salvarse, que estaría bien si traían a un maldito médico lo antes posible. Colocó su mano libre sobre la mejilla izquierda de Peter, la que no estaba quemada, y Peter movió la cabeza para apoyarla en su mano, apoyándose en el tacto de su madre. Ella observó cómo su mano se movía lentamente y él fue a tomarla de ella, que aún estaba sobre su pecho, uniendo suavemente sus dedos. Aún conservaba esa sonrisa, aquella que era tan increíblemente triste y desesperada. Sabía que morir era una posibilidad, y estaba listo para ello, solo para salvar el universo. Pero Natasha sabía que no lo hizo por el universo, la razón principal por la que lo hizo fue por su familia. «Scarlett», gritó Natasha a la IA. Esperaba que la IA pudiera decirle si sus heridas eran mortales.
Esperaba que no lo fueran, Dios, no sabría qué hacer si lo fueran. Desde que conoció a Peter y se unió a él, se convirtió en su madre, sus peores pesadillas ya no eran sobre todo lo malo que había hecho, no, desde que conoció a Peter, todas sus pesadillas son sobre la muerte de Peter y su incapacidad para hacer nada al respecto. ¿Se suponía que los padres no sobrevivirían a sus hijos? ¿Se suponía que los niños sobrevivirían a sus padres? Cuando una esposa pierde a su marido, se la llama viuda. Cuando un marido pierde a su esposa, se le llama viudo. Cuando un niño pierde a sus padres, se le llama huérfano. Pero no hay palabras para cuando un padre pierde a su hijo. Debido a que es la experiencia más dolorosa por la que una persona podría pasar, no hay una palabra que pueda describir el dolor de alguien si eso le sucediera a alguien. ¿Y la viuda negra no es una excepción? Ver a Peter deslizándose ante sus ojos hizo que todo el dolor que había sentido en su vida no fuera nada comparado con lo que estaba sintiendo en ese momento, mirando a su hijo moribundo. Funciones vitales, crítica señora. Recomiendo atención médica inmediata. Oh. La IA no necesitó decir su frase, todos los héroes entendieron lo que quería decir. Peter, le ordenó a su hijo suavemente, con una voz mucho más dulce que con cualquier otra persona, mírame. Quería que Peter supiera que haría todo lo posible por salvarlo, pero en caso de que no lo lograra, quería consolarlo de alguna manera, así que cuando la miró, le ofreció una última sonrisa entre lágrimas. Estaremos bien. Dijo, aunque las palabras le resultaron como ácido en la lengua. Era como rendirse, como si lo estuviera dejando morir, pero necesitaba asegurarse de que, si moría, le ofreciera un último adiós. Ella no podría vivir consigo misma si no. Peter murmuró algo en voz baja, pero ella no lo entendió. Le levantó la barbilla con suavidad para que la mirara de nuevo. Estaremos bien, te lo prometo. Le ofreció una última sonrisa antes de que sus ojos se abrieran. Parecía que había agotado toda su energía solo para mirarla mientras hablaba. Su cabeza empezó a pesarle un poco más en su mano al dejar de intentar levantarla. Sus ojos se cerraban y ella no podía hacer nada al respecto. Cuando sus ojos se cerraron por completo y su pecho se quedó demasiado quieto para su gusto, no hubo nada que su madre pudiera hacer excepto apoyar la cabeza en su hombro y sollozar con la frente enterrada en su cuello, una mano todavía en su corazón y la otra apoyada contra la parte posterior de su cabeza. Detrás de Natasha, todos los héroes se arrodillaron frente a Peter, ante el salvador de su universo, el hombre que sacrificó todo para salvar al mundo. Pero en ese momento, a ella no le importaba, su hijo estaba ahí, acostado contra un trozo de concreto y ella no podía sentir los latidos de su corazón, no podía sentir su pecho moverse hacia arriba y hacia abajo, no podía ver nada que indicara vida. Natasha sollozó aún más fuerte en su hombro. Pero el momento se arruinó un segundo después cuando un portal demasiado familiar se abrió a su alrededor. Todos los héroes se pusieron a la defensiva alrededor de la madre y el hijo, dispuestos a protegerlos con sus vidas. Pero la persona que salió no representaba ninguna amenaza. Ella era definitivamente una amiga. Gwen salió del portal un poco confundida, sin saber por qué estaba allí. Un minuto estaba cayendo hacia la muerte para que su hermano pudiera vivir, y al siguiente despertó en un charco de agua y un portal se abrió a 1,5 metros de ella. Ella miró a su alrededor y vio que todos los héroes estaban parados en un semicírculo o alrededor de algo, pero no podía ver quién o qué era. Tan pronto como los Vengadores vieron que solo era Gwen, se relajaron un poco antes de moverse y abrirse camino para ella, sin decir palabra a su hermano. Al verlo, jadeó y echó a correr hacia él. Al llegar junto a las dos arañas, Natasha apenas levantó la vista cuando volvió al hombro del joven, sollozando desconsoladamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin siquiera darse cuenta. Esto no podía estar pasando. Ella asumió la culpa para que Peter pudiera vivir, para que tuviera la vida que siempre mereció. Ella no murió solo para que él pudiera revertirlo y morir también. Eso no era lo que se suponía que debía suceder. Ni siquiera iba a empezar a entender por qué había regresado con vida, porque no tenía idea. Mientras tanto, Natasha seguía sollozando sobre el hombro de su hijo. Hasta que creyó sentir algo, se incorporó de golpe y miró a su hijo con los ojos muy abiertos. Creyó haber sentido su pecho moverse hacía apenas un segundo. Quizás solo fue su melancolía, pero juró. De repente su mano se movió hacia arriba junto con su pecho, solo ligeramente, pero todavía estaba allí, su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo nuevamente. Él estaba respirando. Ayuda, por favor. Aún respira. Exclamó apresuradamente.
Aún había una posibilidad de salvarlo, podría estar bien. Todos los héroes a su alrededor entraron en acción. Chaya, Shuri, Okoye y Strange avanzaron hacia la madre. Podemos llevarlo a Wakanda. Ojalá podamos ayudar, le dijo el rey a la angustiada madre. Ella asintió rápidamente y se levantó tras darle un último beso en la frente a Peter, dejando que los demás trabajaran. Alguien tiene que cargarlo, dijo Strange, sin mirar atrás. Steve se adelantó al oír eso y, con cuidado, levantó al joven, acomodándolo en sus brazos. Después de eso, Strange abrió el camino y un portal que daba a uno de los pasillos del palacio de Wakanda. Steve se abrió paso rápidamente, seguido de cerca por Natasha. De hecho, muchos de los héroes no se quedaban atrás. Los vigilantes los observaron cruzar el portal con tristeza en los ojos. Sabían que no debían acosarlos, pero eso no significaba que no quisieran hacerlo. Colleen y yo iremos con ellos. Les informaremos cuando sepamos más, dijo Danny, caminando hacia el portal con Colleen pisándole los talones. Bueno, ahora todo era un juego de espera, ya no podían hacer casi nada. A través del portal, Steve acababa de colocar a Peter en una camilla mientras Bruce, Strange y Shuri lo acompañaban en la camilla, camino al quirófano. Natasha intentó seguirla, pero Steve le puso la mano en el hombro para detenerla. Necesitan espacio para trabajar, Natasha. Que estés ahí no les ayudará a ayudar a Peter, dijo con una mirada sombría. Sabía cuánto deseaba estar allí, pero todos querían que Peter estuviera bien. Iría mucho más rápido si pudieran concentrarse en él, no en una madre preocupada en la habitación. A regañadientes, asintió y suspiró. No le gustaba la idea de que su hijo se quedara solo si despertaba. Quería estar con él. Pero ella no pudo. Sin decirle una palabra más, regresaron al final del pasillo, donde los guardias los condujeron a la sala de espera. El resto de los héroes ya los esperaban cuando entraron, y por sus miradas, Natasha supo que nadie se iría pronto. ¿Iba a ser una larga noche? La llamada finalmente llegó unos 30 minutos después de que escucharon por primera vez la noticia de que se estaba produciendo una batalla. Mer y Han y Anna seguían sentadas en el sofá, esperando ansiosamente algo, cuando sonó el teléfono de Anna. Lo sacó al instante y relajó un poco su cuerpo. Gwen. Apretó el botón de aceptar y puso el altavoz antes de llamar. Gwen, ¿eres tú? ¿Por qué no he podido contactarte? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Empezó a divagar, sin dejar que la mujer del otro lado dijera ni una palabra. Ana. En cuanto Gwen habló, Mer y Han y Anna se pusieron un poco rígidas. Parecía completamente destrozada en ese momento. Tenía la voz ronca y también pudieron percibir el pánico que la embargaba. ¿Qué pasa, Gwen? Preguntó Ana vacilante, sin saber si quería la respuesta. Tras un par de segundos de silencio, preguntó. ¿Está Mer y Jane ahí? Sin responder a la pregunta de su novia. Sí, lo soy. ¿Qué pasa? Dijo la joven. Cada minuto que pasaba, estaba más preocupada porque Gwen no le respondía. No le gustaba nada cómo iba la cosa. Creo que deberías preparar una maleta para mayo y venir aquí rápido. Mer y Jane y Anna se miraron confundidas. ¿Y? ¿Por qué es eso? Preguntó. Porque Peter está muy herido, y no sabemos si sobrevivirá, dijo, provocando que Anna y Mer y Jane abrieran los ojos de par en par, conmocionadas. Los ojos de la joven ya empezaban a humedecerse. Peter no podía morir, no ahora. Lo necesitaba, no podía perderlo. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Preguntó con una lágrima rodándole por la cara. Anna también estaba a punto de llorar, pero se negaba a dejarlas caer. Ella necesitaba ser fuerte, por su hermano. Digamos que Peter finalmente se vengó de Thanos, pero para hacerlo, necesitó chasquear los dedos, y todos sabemos lo que eso casi le hace a Thanos la primera vez. ¿Dónde estás? Preguntó Mer y Jane. Necesitaba llegar hasta él. Estamos en Wakanda, pero enviaremos un mago para que venga de buscarte en 5 minutos. Está bien, estaremos listos, solo, ¿dónde está ahora? Lo mandaron a operar, tenía todo el lado derecho carbonizado, sangraba bastante y. Su corazón se paró un minuto mientras estaba con Natasha, admitió, lo que solo provocó que las dos mujeres quisieran acurrucarse y llorar. Mer y Jane habría odiado que su corazón se hubiera detenido mientras estaba en sus brazos, así que saber que eso sucedió, pero para Nat, ella sabía que la mujer debía estar pasando por mucho dolor en ese momento. Está bien, iré a buscar a Mai y la despertaré. Estaremos listas en 5 minutos.
Sin decir nada más, Mer y Jane salió de la habitación para ir a buscar a su hija. Cuando ya no podían oírla, Ana preguntó lo que había querido preguntar desde que Gwen se puso al teléfono y les dijo: ¿Qué tan grave es? Y no me mientas, Gwen, quiero saber. Hubo un segundo de silencio antes de que Gwen respondiera. Muy mal. Los Vengadores no han dicho una palabra desde que Natasha y Steve entraron en la habitación. Todos estaban sentados en un tenso silencio, sin que nadie quisiera perturbar la atmósfera de la sala. Todos estaban sentados en sillas cómodas, no como en las salas de espera normales, donde las sillas eran tan incómodas que uno quería sentarse en cualquier otro lugar. Aunque la comodidad no ayudó mucho a mejorar la situación, todos los héroes estaban allí. Steve, Bucky y Sam estaban sentados uno junto al otro, mirando al suelo, sin saber qué hacer. Clint estaba de pie y paseaba por la habitación, preocupado por Peter, pero también ansioso por volver a ver a su familia. Wanda estaba sentada con las piernas cruzadas, intentando distraerse. Tony estaba apoyado en la pared con Roddy a su lado, ambos con rostros sombríos. Llegaron primero al joven y vieron el daño y no era nada agradable. Las peores de la sala eran, sin duda, Natasha y Nebula. La cyborg alienígena se sentía muy culpable por todo. Todo era culpa suya y nadie podía negarlo. Ella fue quien capturó al Thanos del pasado, quien lo condujo directamente al presente y dejó que su yo del pasado ocupara su lugar. Ella fue responsable de lo que pasó hoy, y si Peter muriera, sería culpa suya. ¿Y ella nunca se lo perdonaría? Natasha fue otra historia. Ella era un completo desastre, sus ojos estaban todos rojos por todas las lágrimas que habían salido de ellos sin su permiso, su cabello rojo estaba todo enredado y parte de él se había salido de su trenza, y estaba mirando al suelo mientras murmuraba en ruso que nadie más en la habitación podía entender. Natasha solo tenía una cosa en mente. Peter. Si perdía a su hijo, nunca volvería a ser la misma. Estos últimos años con él, conocerlo, entrenar con él, estrechar su amistad, ver películas, simplemente pasar tiempo con él, han hecho que su vida se sienta completa por primera vez. De niña, nunca pensó que podría formar una familia. Con el tiempo, aprendió a ver a Yelena como su hermana en aquella absurda misión encubierta en Ohio en 1995. Y con un poco más de tiempo, Melina y Alexei se convirtieron en parte de su familia. La familia que ella siempre quiso tener. Pero con la muerte de ellos, o de la mayoría de ellos, ya que uno de ellos estaba atrapado en una prisión rusa, pensó que nunca podría tener otra familia completa. Pero entonces Clint la encontró y la salvó de una vida de sangre y muerte. Y ella encontró consuelo en él y su familia. Fueron tan amables que finalmente la aceptaron en su pequeña familia y ella no podría haberles estado más agradecida. Entonces llegaron los Vengadores y, de repente, encontró a aún más gente de su lado. Aun con toda esa gente, seguía sin sentirse completa. Observó cómo Clint y Laura cuidaban de sus hijos y finalmente llegó a la conclusión de que se sentía así porque quería tener un hijo. Pero eso era imposible para alguien como ella. Hasta Pedro. Por muy cliché que fuera, parecía que cada vez que él entraba en la habitación, ella estaba de mejor humor. Era más feliz, más abierta y, en general, era muy divertido estar con ella, no como antes. Ella sería la primera en admitir que era fría y cerrada con la mayoría de las personas en su vida. Pero él la hizo abrirse a los demás miembros de su familia y, en general, la convirtió en una mejor persona, y a cambio ella trató de hacer lo mismo por él. Si ella lo perdiera, nunca volvería a ser la misma. Yelena, que estaba sentada junto a su hermana, vio su angustia y puso su mano sobre su hombro para intentar consolar a la espía mayor, ofreciéndole el poco consuelo que podía. Natasha miró a su hermana y le dedicó una pequeña sonrisa triste. Colocó la mano sobre la que tenía en el hombro y la apretó suavemente, agradeciendo en silencio a la rubia por el apoyo. En ese momento, se abrió un portal y un par de personas lo cruzaron. Laura y los niños fueron los primeros en cruzarlo y, al ver a Clint, corrieron hacia él. Rápidamente los abrazó y comenzó a murmurarles palabras tranquilizadoras. Las siguientes personas que pasaron por el portal fueron Pepper, Morgan y Abby, y una vez que vieron dónde estaba Tony, rápidamente se dirigieron hacia el hombre y también lo abrazaron. Las últimas personas que salieron del portal fueron Mer y Jane. Mariana. La pequeña de 2 años estaba recostada sobre el hombro de su madre y parecía dormida de nuevo. Su madre y su tía tenían caras de preocupación. Ana miró a su alrededor hasta que vio a Gwen y al instante corrió hacia ella y la abrazó.
Mientras la pareja se abrazaba, disfrutando del consuelo mutuo, Mer y Jane se acercó a Natasha. En cuanto se sentó a su lado, Natasha rodeó la cintura de la joven con su brazo libre, acercándola a su costado. ¿Qué tan mal? Dijo Mer y Jane en un susurro. Natasha meneó la cabeza. No lo sabemos, solo fue sometido a cirugía. ¿Qué tan malo crees que es? Malo. No hicieron falta más palabras, Mer y Jane lo entendió. Todos estuvieron sentados en esa habitación durante horas, esperando alguna información sobre su compañero de equipo, su familiar, pero con cada minuto que pasaba, todos estaban más ansiosos y nerviosos acerca de cuál sería el resultado para el joven. Por suerte, Mai aún no se había despertado, lo cual ya era sorprendente. Normalmente ya estaría despierta, pero Mer y Jane no se quejaba. No quería que su hija viera la evidente angustia de todos en la habitación. Cuando pasaron 5 horas desde la batalla, las puertas de la sala de espera se abrieron y revelaron al Doctor Strange, Shuri y Bruce. El rostro del Doctor Strange no delataba mucho, pero sí tenía una mirada sombría, como la de todos los demás. Sin embargo, Shuri se vio mucho más afectada que el experimentado Doctor. Tenía los brazos alrededor de la cintura y la cabeza baja. Lo cual no hizo nada para aliviar sus preocupaciones. Bruce se parecía mucho al otro doctor, pero se veía mucho más cansado. Se notaba que le habían puesto un cabestrillo para el brazo, lo cual era bueno, pero no parecía molestarle en ese momento. Natasha fue la primera en hablar. Por favor, díganme si va a estar bien. Preguntó, prácticamente rogándoles a los tres. Todos se miraron antes de acordar en silencio que Banner sería quien hablara. Está vivo, dijo. Todos los héroes que lo rodeaban respiraron aliviados, pero aún no habían salido del agua porque Bruce continuó. Pero está en muy mal estado. Su brazo derecho estaba demasiado dañado para salvarlo. Tuvimos que amputárselo a la altura del hombro. Admitió. Mer y Jane hundió la cabeza en el cabello de su hija, intentando contener las lágrimas, pero aún así se le escapaban. Perdió el brazo por hacer esto, y pensarlo la llenaba de tristeza y rabia. Ya había perdido la mano a manos del loco y ahora tenía que pasar por la pérdida de todo el maldito brazo. Ella no sabe por qué él siempre tenía que sufrir estas cosas, era como si al universo le encantase atormentar a su novio. Como si fuera una especie de juguete en este jodido juego al que todos llaman vida. ¿No fue justo? A todos en la sala les pareció que Bucky no reaccionó a la noticia, pero en su interior lo entristeció. Peter no merecía andar con todo el dolor que le causaría la ausencia de su brazo. Peter no merecía nada de lo que le había pasado, pero aún así sonrió y siguió adelante con su día como si todo estuviera bien. Bucky nunca había sentido tanto respeto por otro ser humano en toda su vida como por Parker. Si el joven lo necesitaba para algo y le decía que debía dejar a Steve por un tiempo prolongado, se iría sin hacer preguntas. Porque sabía que si Peter le pedía que dejara a su amigo más confiable, probablemente significaba que algo malo estaba sucediendo y potencialmente podría poner en peligro a su familia. Nunca dudó de que Peter siempre antepondría la seguridad de los demás a la suya propia, pero Bucky realmente estaba empezando a ponerse nervioso cuando sucedían cosas como esta. Natasha se llevó las manos a la boca y, sin importarle quién la viera, soltó todas sus lágrimas. Su hijo estaba allí con un brazo menos y ella no podía hacer nada al respecto, y por las miradas de los demás, las malas noticias aún no habían terminado. Para demostrar su punto, el Doctor Strange continuó. También sufrió daños bastante extensos en el resto del lado derecho, no solo en el brazo. Probablemente no podrá mover la pierna derecha cuando recupere la consciencia debido a la sobrecarga de energía que recorrió su cuerpo y que prácticamente le absorbió toda la energía, pero eso se puede solucionar con fisioterapia. Tiene cicatrices en la parte superior del pecho que terminan en la parte inferior del cuello, y la última lesión grave es el ojo. No había forma de que pudiera volver a ver, así que tuvimos que extirparlo para que no se infectara y causara más daño. Actualmente está en coma, así que no sabemos cuándo despertará. Todos los héroes no sabían qué decir. Este hombre lo sacrificó todo solo para salvarlos, para salvar al universo de la destrucción, y perdió tanto en el proceso que casi perdió la vida. Todos albergaban algún tipo de culpa ante ese pensamiento. Si muriera, jamás se lo perdonarían. Sin embargo, Natasha captó las palabras del médico. Espera, dijiste cuándo se recuperaría, ¿eso significa que lo logrará? Tomará tiempo, pero le aseguro, señora Romanoff, que su hijo lo logrará. La saludó con un gesto de la cabeza.
Natasha mordió el labio y se recostó en la silla, aliviada. Su hijo iba a vivir, iba a estar bien. Ella sabía que todo esto llevaría tiempo, pero mientras él viviera, podría ocuparse del resto en una fecha posterior. Ella solo quería volver a ver a su hijo. Tengo una idea para curar el ojo del señor Romanov. Todos se giraron para mirar al dios que había hablado. Sorprendiendo a todos menos a los guardianes, Thor se llevó la mano a su ojo derecho y se lo arrancó. No es lo más raro que han visto en todo el día. Se levantó de su asiento y se acercó al doctor para colocarlo en su mano extendida. Quizás quieras limpiar eso primero antes de dárselo. Además, puede que se vea un poco raro cuando lo pongas, el ojo es más de un color naranja que marrón, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Thor continuó divagando sobre el ojo, por lo que no vio las miradas de agradecimiento que Natasha y Mer y Hane le enviaban. Strange levantó una ceja y le dijo al dios. ¿Y simplemente, lo dejas caer, y luego puedes ver? Preguntó. Sí, eso fue todo lo que hice. Thor asintió. Strange exhaló antes de cubrirse el ojo con la mano. Bueno, me aseguraré de limpiar esto y prepararlo para Peter. Mientras tanto, hay algo que necesito decirles. Vimos que su mano de metal, la que usó para romper, tenía un guantelete improvisado, lo que significa que... Sin embargo, Strange no necesitó terminar la frase. Sabía lo que iba a hacer, murmuró Gwen, pero todos la oyeron. Kid frunció el ceño al hombre. En Titán, ¿no fuiste tú quien viajó en el tiempo y vio esto? Dijiste que 1 entre 14 millones ganamos, y ganamos, así que viste que esto estaba sucediendo. ¿Por qué te sorprendes? Todos los héroes y sus familias voltearon a ver al doctor con distintos grados de emoción. Algunos sentían curiosidad, otros estaban confundidos y otros, como Natasha, estaban enojados. ¿Sabías que mi hijo haría esto y no lo detuviste? Dijo con la voz más dulce, enfermiza y tranquila que pudo, haciendo que la mayoría de los presentes temblaran de miedo. Esto no iba a acabar bien. Pero Strange, al parecer, tenía deseos de morir, porque le respondió. Sí. Hace 5 años, en esa nave, cuando me salvó y me dijo que quería aislar a Thanos de su planeta, le dije que si se trataba de protegerlo a él o a la gema, no dudaría en dejarlo morir. Natasha estaba a punto de soltarle una puya cuando él la interrumpió con calma. Cuando vi la única manera de salvar el universo, supe que tenía que romper mi juramento. Thanos estaba a punto de matarlo, así que entregué la gema para salvarlo, asegurándome de que este futuro se hiciera realidad y que estuviéramos en el camino correcto para ganar esta guerra. Como hechicero supremo, mi principal objetivo es proteger esta realidad. Lamento que haya tenido que sufrir en el camino, pero era la única manera de ganar. Strange terminó, mirándola a los ojos con calma. Podía ver la ira que se gestaba en sus ojos, una ira dirigida hacia él por lo que hizo, pero no se disculparía por salvar el universo, por asegurar su victoria. Si te vuelvo a ver cerca de mi hijo después de que lo ayudes, me aseguraré de que descubras por qué me llaman la viuda negra, ¿entiendes? Dijo, mirando fijamente al hombre. Strange asintió una vez. Completamente. Sin decir nada más, cruzó las puertas hacia la habitación del joven. Una vez que salió de la habitación, Natasha se giró para mirar a los otros dos. ¿Cuándo podré verlo? Preguntó. Lo están acomodando en su habitación ahora mismo. Los llevaremos a verlo en cuanto llegue. Solo podemos dejar entrar a unas pocas personas a la vez, así que su pareja, su hija y su madre serán las primeras en entrar, les dijo Shuri. Todos asintieron, entendiendo, antes de que ella se acercara de donde estaba sentado su hermano y apoyara la cabeza en su hombro. Banner decidió sentarse también. Caminó hacia donde estaban sentados Clint y su familia antes de sentarse junto a Laura. La mujer le dedicó una leve sonrisa antes de volver a abrazar a Nate. En ese momento, Mai decidió que quería despertar. La niña gimió antes de acurrucarse en el hombro de su madre, absorbiendo su calor, lo que provocó que ésta le sonriera a su hija de 2 años. Empezó a susurrarle palabras dulces a la cabeza, meciéndola lentamente en sus brazos. Mai entonces levantó la vista y empezó a frotarse los ojos con el dorso de sus manitas. Miró a su alrededor y, al ver a Natasha y Gwen, se iluminó al instante. Gwen. Nana. Exclamó mientras intentaba zafarse del abrazo de su madre para llegar hasta las 2 mujeres en cuestión. Todos los que estaban en el suelo miraron a Natasha y a la niña, atónitos. Nunca imaginaron que llamarían abuela a Nat. La espía rusa ignoró a los demás y le sonrió a la niña, le abrió los brazos y se agachó a su altura.
Natasha la abrazó y la levantó. Mai se acurrucó contra su pecho, apoyando la cabeza bajo su barbilla, lo que provocó que el corazón de la espía irradiara una inmensa calidez y amor. La niña levantó la vista y giró la cabeza por la habitación, como si buscara a alguien, y Natasha tenía una idea bastante clara de quién. Ni un par de segundos después, Mai la miró con la cabeza ladeada. ¿Dónde está papá? ¿Fue contigo? ¿Dónde está? Preguntó con tanta inocencia que casi le dolió físicamente. Ella no pudo salvar al padre de la niña de perder su inocencia, por lo que protegería a su nieta de que sucediera lo mismo con su vida. Pero esa inocencia no les ayudaba mucho en ese momento. Natasha respiró hondo antes de hablarle con calma y suavidad a la niña. Tu padre se lastimó un poco en el viaje, cariño. Está durmiendo en la otra habitación. Necesita descansar ahora mismo. No había forma de que pudieran decirle lo mal que estaba su padre. No querían tener a un niño de 2 años en pánico entre sus manos. La cara de Mai se volvió un poco preocupada. ¿Papá está bien? La cara de Natasha se puso un poco triste, pero de todos modos respondió la pregunta de la niña. Será un bebé, solo necesita descansar. La espía se dio cuenta de que la niña estaba un poco angustiada por su respuesta, por lo que atrajo la cara de la niña hacia su pecho y sostuvo a Mai contra ella para ofrecerle todo el consuelo que pudiera. En ese momento, las puertas se abrieron y salió una doctora con aspecto algo cansado. Intercambió miradas con Mer y Jane y Natasha antes de hablar. Estamos listos para llevarte a su habitación. El camino a la habitación de Peter pareció durar una eternidad, pero en realidad solo fueron unos minutos. Mer y Jane, Natasha, la pequeña Mai y el médico caminaron en silencio por el pasillo con la niña de 2 años aún en brazos de su abuela. Ninguna habló, pues no era necesario en ese momento. Cuando el médico se detuvo frente a una habitación, se volvió hacia ellos. Está ahí dentro. No está en las mejores condiciones, pero está estable y su cuerpo ya está sanando. ¿Seguro que les informaron sobre sus heridas? Preguntó. Asintieron con la cabeza en confirmación antes de que la doctora abriera la puerta y les permitiera entrar. Tan pronto como entraron, cerró la puerta detrás de los tres, permitiéndoles su privacidad. En cuanto sus ojos se posaron en el joven en la cama del hospital, una oleada de tristeza recorrió a las dos mujeres. Peter estaba en la cama, con el rostro relajado y sereno. Estaba cubierto por una fina manta de un blanco estándar. Pero lo que les llamó la atención fue el lugar donde la manta caía sobre la cama, donde debería estar su brazo derecho. Su rostro también estaba un poco pálido, podían ver que había un vendaje alrededor de su ojo derecho y su cabello estaba mucho más ordenado que en el campo de batalla. Sin decir palabra, Natasha y Mer y Jane se acercaron a la cama y se sentaron a cada lado del joven. Mer y Jane dejó a Mai a su lado y la pequeña miró a su padre con tristeza. Antes de que las dos mujeres pudieran reaccionar, Mai gateó hasta el lado bueno de su padre y se acurrucó justo debajo de su brazo, quedando justo a su lado, apoyando la cabeza sobre su pecho, que apenas movía. Mer y Jane estuvo a punto de detenerla, pero pensó que no. Mai solo quería estar cerca de su padre y sería cruel decirle que no podía. Ten cuidado, cariño, está herido, le dijo a su hija, quien asintió. Los tres se quedaron allí sentados unos minutos hasta que Mer y Jane rompió el silencio. No puedo creer que supiera que esto era una posibilidad. ¿Cuándo tuvo tiempo siquiera de convertir su mano en un guantelete? Preguntó, sin esperar respuesta alguna. Natasha puso la mano sobre el hombro de Mer y Jane. Ya sabes cómo es él, conocía los riesgos y esperaba que ocurriera lo peor. Siempre está preparado para cualquier cosa, dijo, mirando fijamente el rostro de su hijo. Pero no tenía por qué hacerlo. Debió haber dejado que alguien más lo hiciera, todavía lo necesito, murmuró con lágrimas que volvían a brotar de sus ojos. Un movimiento la atrajo y al voltear, vio a su hija observándola. Se secó rápidamente los ojos. No quería derrumbarse delante de su hija, no quería que la viera así. Mais movió del brazo de su padre y gateó hasta su madre para sentarse en su regazo. Se acurrucó contra su pecho y apoyó la cabeza junto al corazón de su madre. Mer y Jane sonrió entre lágrimas y abrazó a su hija. No sabe cómo tuvo tanta suerte en la vida. Tiene el novio más increíble del mundo, una familia maravillosa y una hija maravillosa que se parece muchísimo a su padre. Honestamente, desde la nariz hasta el pelo, pasando por la inclinación de la cabeza, todo es Peter. El único rasgo físico que heredó de ella son los ojos. Incluso se asegura de que quienes la rodean estén bien. Si ve a alguien triste, se acerca y lo abraza para intentar animarlo.
¿Siempre funcionó? Natasha miró la conmovedora escena con una sonrisa. Natasha sabía lo mucho que sufría la joven, pero también sabía que no había nada en el mundo que ayudara a borrar todo ese dolor a menos que Peter despertara. Lo cual, aún no sabían cuándo sucedería. ¿Iba a ser una larga espera? Tony estaba sentado en la sala de espera con un bloc de notas Stark en la mano. Tenía que hacer algo para distraerse de todo lo que estaba sucediendo, así que qué mejor manera de hacerlo que intentar diseñar un brazo para el Salvador del universo. Nebula y Rocket estaban sentados a su lado, intentando dar diferentes indicaciones para el brazo. Nebula, porque tiene experiencia con sus propias extremidades mecánicas, y Rocket, porque ha visto y robado muchas extremidades metálicas en sus viajes espaciales. El diseño en sí fue modelado a partir de los planos de Peter para su mano, por lo que no era muy diferente de lo que sería el propio diseño del joven. Todos sabían lo mucho que prefería su propia complexión a la de los demás. De repente, Shuri se acercó a todos y se sentó frente a Stark con su libreta. Todos levantaron la vista con una ceja levantada, lo que provocó que la princesa soltara un bufido. Shuri tocó su pantalla y mostró sus propios diseños para un brazo similar que se parecía al de Barnes. Escuché que Peter modeló su mano basándose en estos diseños, así que pensé que te gustaría el diseño real del brazo para ayudarte. Además, podríamos ir a mi laboratorio para empezar la producción, dijo Shuri, dejando su bloque en la mesa entre ellos. ¿Qué te hace pensar que los tres necesitamos tu ayuda? Preguntó Rocket, cruzándose de brazos. Bueno, puedo demostrarte que puedo ayudarte si quieres, dijo con una pequeña sonrisa. Tomó su blog y, menos de un segundo después, el blog de Tony empezó a fallar y sus diseños se transfirieron de repente al suyo. Como dije, puedo ayudar. Fue ridículamente fácil hackear a Stark. Sí, claro. Ya sabes, la gente suele disfrutar de su privacidad. Tony puso los ojos en blanco al ver a la princesa. Ya sabía a dónde quería llegar, pero aún no sabía si era algo bueno o malo. Lo dice el hombre que hackeó el Pentágono por diversión, dijo Shuri con cara seria y una ceja levantada. Tony la despidió con un gesto. Bueno, primero, no lo hice por diversión, un idiota me apostó que no podía y todos saben cómo soy. No podía dejar que ese imbécil pensara que podía pisotearme. Necesitaba demostrarle que estaba equivocado. Shuri lo miró molesta esta vez, ignorando por completo su respuesta y preguntó. Sabes que tengo experiencia en hacer extremidades para personas, también podrías haber acudido a mí en busca de ayuda. Sí, pero confío más en el panda espacial que en ti. Él ha visto muchas más extremidades ahí fuera que tú, dijo Tony. Puedes ver todas las extremidades metálicas que quieras, a menos que sepas cómo conectarlas para que funcionen con el músculo, para que funcionen como una extremidad. Verlas no nos ayuda. ¿Cuándo te volviste experto en esto, preguntó. Hace unas 2 horas. Sí, necesitas un poco más de experiencia que 2 horas para hacer un brazo de metal completamente operativo, lo siento, Stark. Yo la escucharía, Tony, ella sabe de lo que habla, dijo Bucky desde el otro lado de la habitación. Cállate, Elsa dijo antes de volverse hacia Shuri. Entonces, ¿quieres ayudar a construir el brazo? Quiero ayudar al hombre que salvó el universo a recuperarse lo antes posible. Vi sus ideas sobre cómo incorporó sus habilidades a su mano hace 5 años y es genial. Solo quiero ayudarlo, dijo Shuri. Tony y Shuri se miraron fijamente por un segundo antes de que ambos asintieran y extendieran sus manos para que el otro las estrechara. Ella le sonrió y dijo, yo elegiré los colores. Por alguna razón, no creo que un brazo rojo y dorado sea bien recibido. Tony puso los ojos en blanco antes de que él, Nebula y Rocket siguieran a la princesa hasta su laboratorio. Peter se despertó sobresaltado en una habitación que recordaba vagamente. Bueno, en realidad no podía llamarlo habitación. Era más bien su antigua celda. El lugar donde vivió los primeros 3 años de su vida. El lugar donde mataron a su madre. El suelo estaba duro bajo su espalda. Las paredes aún conservaban ese gris oscuro que recordaba de tantos años atrás, con diferentes manchas más oscuras en la pared opuesta y algunas en el suelo. ¿Manchas de sangre? Peter se incorporó para intentar ver mejor el entorno mientras estaba de pie, no tendido en el suelo. Sin embargo, no se incorporó del todo. Aún no sabía cómo reaccionaría su cuerpo. Lo que confundió al joven fue que no sentía dolor. Nada le dolía en absoluto. Lo último que recordaba era todo ese poder que le recorría el cuerpo, y luego palideció.
Aceptó sentir dolor, pero se sentía más ligero que en mucho tiempo. Era una extraña sensación de ingravidez. No podía explicarlo, simplemente se sentía más ligero. Mejor. Descansado. En paz. Trató de recordar cómo llegó el momento y al instante fue bombardeado con imágenes de la batalla, imágenes de Thanos y su ejército, imágenes de su madre encima de él. Llanto. La tristeza invadió a Peter en ese instante. No quería morir, en realidad no lo deseaba, pero si no lo hubiera hecho, el mundo entero, el universo, habría sido destruido por aquel loco. No tenía otra opción. Tenía que proteger a su familia. Pero eso no detuvo la culpa que ahora pesaba sobre sus hombros por dejar atrás a su novia, su madre, su hija y el resto de su familia. No estás muerta, Betía. Peter giró la cabeza de golpe al oír la voz. De pie en la entrada de la celda estaba su madre. Su madre biológica, el que estaba muerto, estaba apoyada contra la puerta abierta de la celda, con los dedos agarrando ligeramente los antebrazos cruzados sobre el pecho. Una suave sonrisa se dibujaba en sus labios. Lucía exactamente igual que el día que la asesinaron frente a él. Sus ojos también brillaban con lo que él solo pudo describir como cariño mientras lo observaba levantarse lentamente del suelo. Ella era exactamente como Peter la recordaba. «Mamá», preguntó con incredulidad, sin poder creer aún que la estaba viendo. «Soy yo, cariño, estoy aquí». Le sonrió antes de abrirle los brazos. Peter no tardó ni un segundo en correr hacia ella y enterrarse en los brazos de su madre, después de tanto tiempo sin poder hacerlo. Al instante lo abrazó, dejando que su cabeza descansara sobre su hombro, en el hueco de su cuello. Los dos permanecieron allí, en la puerta de la celda, abrazados, sin querer soltarse. Tras unos segundos de estar abrazados, ella alzó la mano para cepillarle el pelo. Lo llevaba más largo de lo habitual, pero no tuvo tiempo de peinárselo antes de que ocurriera todo esto de los viajes en el tiempo. Tampoco estaba empapado de sangre en ese momento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo que no estoy muerto?, preguntó. Estás aquí porque hiciste algo increíble. Salvaste el universo, así que el universo te ofrece una opción. Puedes quedarte aquí y venir conmigo, o regresar al mundo de los vivos, respondió ella. La mayoría de la gente no puede elegir su destino, pero tú sí, hijo. Peter miró a su madre con una expresión indescifrable. Tenía que elegir. Quedarse o irse. Toda su vida supo que probablemente recibiría una bala con el tipo de vida que llevaba, pero nunca imaginó que saldría a salvar el universo. Diablos, hace unos años estaba seguro de que moriría en una misión que le asignara la habitación roja. Lo enviarían solo para matarlo y deshacerse de él, para que no tuvieran que lidiar más con él. ¿Y ahora? Es un justiciero, no exactamente un héroe, pero le parecía bien. No necesitaba ser un héroe para salvar a la gente. No seré egoísta y te pediré que te quedes conmigo, aunque de verdad lo desee. En cambio, te diré que cuando regreses, hagas todo lo posible por vivir. Ve crecer a tu hija, cásate con esa novia tuya y hazme un favor, por favor. Dile a Natasha que me alegra mucho que se hayan encontrado. Ambos necesitaban a alguien en su vida, necesitaban una madre, y ella siempre quiso un hijo. Dile que me alegra que haya sido ella quien te encontró, dijo su madre con una cálida sonrisa, manteniéndolo a distancia para poder mirarlo a los ojos. A Peter se le hizo un nudo en la garganta. Todo lo que acaba de decir, todo lo que ya sabe, ha despertado tantas emociones. Ella lo sabe todo, así que eso significa que sabe sobre. Yo, ¿sabes qué me pasé después de que ellos, ni siquiera podía decirlo, lo que le pasó a ella fue horrible y nunca debería haber sucedido en primer lugar? Ella le sonrió con tristeza. Sé lo que te pasó y lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso solo. Yo, no. Tenía a algunas personas de mi lado, dijo pensando en Gwen y Anna, pero también en otra persona. Otra niña que conoció durante una misión encubierta en un orfanato. Una niña a la que tuvo la oportunidad de conocer mejor que a nadie en el mundo. Una chica a la que condenó al mismo destino que él. Un destino que ella no merecía. Ese siempre será su mayor arrepentimiento en la vida. Haberla engañado para que se convirtiera en lo que él había sido. Un monstruo. Sin embargo, sintió una pizca de culpa y alivio al ver que ella estaba muerta, para que no tuviera que vivir con los pecados de su pasado. Al menos finalmente pudo descansar. Su hermana pequeña. Su Irina. Pero nadie, ni siquiera sus otras hermanas, sabía de ella, y quería que siguiera así. No le gustaba pensar mucho en ella.
Tenía demasiados malos recuerdos, demasiados arrepentimientos, y no podía hacer nada para evitar que esa caja de Pandora se desatara una vez que empezara. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Sí, hermanas, me alegro mucho de que hayan encontrado una buena familia, Petia. Es todo lo que siempre he deseado para ustedes. He tenido que ver cómo luchaban cada día de su vida, luchando solo por tener comida en su plato. Me alegra que haya gente en el otro lado que se preocupe tanto por ustedes. Peter percibió un matiz de culpabilidad en su voz, lo que le hizo fruncir ligeramente el ceño. Sabes, no es tu culpa no haber estado ahí. Lo que pasó, pasó, ya no podemos cambiarlo. Solo podemos seguir adelante y no dejar que nuestros errores del pasado definan quiénes somos. Nunca quisiste que me hicieran daño, así que no te culpo, ¿vale? Lo que me pasó no fue tu culpa, dijo con voz suave, poniendo la mano en el hombro de su madre. Su madre resopló y le sonrió con suficiencia. ¿Cómo fui bendecida con un hijo tan maravilloso, eh? Peter suspiró. No soy una madre tan buena. He hecho cosas horribles antes, dijo, recordando las muchas ocasiones en las que lastimó la vida de personas inocentes. Como aquella niñita que estranguló. La recuerda más veces de las que quería admitir. El miedo en sus ojos al mirarlo en su último instante atormentará para siempre la mente de Peter. Sabe que no era originaria de ese país, que la misión era en Florencia y que hablaba inglés con fluidez. Peter había llegado a la conclusión de que estaba de vacaciones con su familia desde Estados Unidos. Pero desafortunadamente ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Él no sabía qué pasó con su familia, qué les dijo la policía después de que no pudieron encontrar su cuerpo, pero sabe que no importaba lo que dijeran, eso no haría que el dolor desapareciera. Peter siempre lamentaría esa muerte, mientras viviera. Dos de sus peores arrepentimientos involucraban a niñas pequeñas, cómo las lastimó y preferiría olvidarlas por completo para no tener que lidiar con toda la culpa que venía con ellas. Pero sabía que era imposible. Lo único que podía hacer era seguir enterrándolos. Enterrándolos hasta que se quedaran allí y no volvieran a mostrar su horrible rostro. Él sabía que no era tan saludable y sabía que Sam y Nat probablemente se volverían locos si alguna vez descubrieran lo que estaba ocultando, pero al mismo tiempo, en realidad no le importa. Porque tiene miedo y eso, por encima de todo, le resulta más aterrador que un maníaco malvado y genocida y... Puede que hayas hecho cosas malas, pero ahora intentas compensarlas, y eso es todo lo que importa. No dejes que tu pasado defina quién eres ahora, cariño, estoy segura de que esas son tus palabras, ¿eh? Le sonrió con tristeza, apoyando la mano en su mejilla. Le sonrió, sabía que nunca superaría la muerte de esa niña, al menos no pronto, pero fingiría por ella. Se inclinó hacia su mano y le dio un beso en los dedos. Vale, lo intentaré. Marie sonrió ante el gesto cariñoso y acarició con la otra mano su cabello castaño y rizado. Ahora que lo ve, definitivamente heredó el cabello de su madre. Eso es todo lo que te pido, cariño. Nadie será perfecto jamás, solo podemos esforzarnos al máximo para ser mejores. Creo que ya sé de dónde saco mi sabiduría, dijo Peter con una sonrisa burlancia. Su madre le devolvió la sonrisa y le guiñó un ojo. ¿Lo sabes, cariño? Ambos comenzaron a reírse juntos, todavía abrazados como si su vida dependiera de ello, lo que técnicamente, en aquel entonces cuando se conocían, así era. Marie se esforzó mucho por mantenerlos alejados de su bebé, pero no pudo hacer mucho antes de que la obligaran a entregarlo para que experimentaran con él. Así que, cuando lo recuperaba, siempre lo abrazaba contra su pecho mientras le susurraba palabras tranquilizadoras, intentando convencer a su hijo de que se calmara. Lo único que saben es aferrarse como si su vida dependiera de ello, porque en aquel entonces así era. Y María, o Marie, como prefieras, después de todo eran la misma persona, pagaron el precio al final por eso. Peter se apartó un poco para mirarla. ¿Puedo preguntarte algo? Acabas de hacerlo. Ella sonrió. Jaja, qué gracioso, puso los ojos en blanco antes de continuar. ¿Por qué te casaste con papá? Preguntó. Su madre suspiró y una expresión sombría cruzó su rostro. No sabía que era Hydra. Como seguramente sabes, fui un ex agente de Shield. Conocí a tu padre en uno de los laboratorios de Shield. Era el científico jefe. Me enamoré del científico que conocí entonces, no del loco que en realidad era. Y no lo supe hasta que fue demasiado tarde. No es tu culpa, mamá. Hydra estuvo infestada en Shield durante años.
Por lo que he oído, todos fueron engañados, dijo Peter. Eso no cambia el hecho de que desearía poder cambiar eso. Sí, supongo que tienes razón. Después de un par de segundos de silencio de ambos, disfrutando del consuelo ofrecido por el otro, Marie suspiró y miró a Peter a los ojos. Es hora de que te vayas. Peter se aclaró la garganta, tratando de controlar sus emociones. Desearía poder pasar más tiempo contigo. Ella le acarició la mejilla. Está bien, la única culpable es Hydra, nada de lo que pasó fue tu culpa, cariño. Prométeme que cuando regreses, harás todo lo que esté a tu alcance para vivir, casarte con esa chica tuya, ¿de acuerdo? Peter sonrió y dijo. Lo haré. ¿Y Pedro? ¿Sí? También sé de ciertas actividades que ocurren en Madripoor y que giran en torno a ti. Y un consejo. Te recomiendo que se lo digas antes de que sea demasiado tarde. A nadie le gusta que le mientan, y creo que lo sabes. Suspiró y se frotó la cara con la mano. Lo sé, vale, es solo que, no sé cómo empezar esa conversación. Quería intentar alejarlos de esa parte de mí, no arrastrarlos a ese drama, pero sé lo que quieres decir, dijo. Su madre le sonrió orgullosa antes de inclinarse y besarlo en la frente, provocando que los ojos del joven ardieran por todas las emociones. Peter cerró los ojos mientras el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse y volverse más brillante. Lo último que pudo ver antes de desvanecerse fue la mirada de amor absoluto que irradiaba el rostro sonriente de su madre. Necesitamos hablar de las piedras. Todos los Vengadores estaban sentados en el espacio común del Palacio de Wakanda. Sin embargo, algunos héroes tuvieron que irse, ya que la batalla había terminado, como Carol, quien regresó al espacio exterior para intentar reorganizar los planetas, al igual que los guardianes, con una reticente Nebula siguiéndolos. La ex hija de Thanos no quería abandonar la Tierra cuando su mejor amigo posiblemente estaba en su lecho de muerte, no le parecía bien, especialmente porque técnicamente ella era responsable de lo que le sucedió. Si Thanos nunca la hubiera capturado, nada de esto habría sucedido. Pero después de mucho debate y mucha persuasión por parte de Natasha, finalmente cedió y se unió a los otros guardianes. En la habitación estaban Steve, Tony, Bruce, Thor, Natasha, Yelena, Sharon, Sam, Anna, Gwen, Rhodey y Wanda. El resto de los héroes estaban en las habitaciones de invitados que les había cedido el rey. Clint estaba con su familia, Pepper con Morgan, y Scotty Ope estaban en la otra habitación contactando con Hank. Qué buena manera de animar aún más a Banner. Tony puso los ojos en blanco, mirando la tableta Stark que tenía en las manos, todavía trabajando en los últimos pliegues del brazo. Solo digo, Tony, que tenemos que llevar las piedras a su cronología. No deberían estar aquí. No olvides el martillo que trajo Point Break. Necesitas a alguien que lo maneje. Y los únicos que pueden hacerlo son Thor y Peter. Uno de ellos está incapacitado en este momento y el otro no está en su mejor estado mental para hacer algo así, dijo Tony, levantando la vista de la tableta para mirar al doctor a los ojos. Vaya, hoy estás más cabrón. ¿Quién te ha cagado en el desayuno? Rhodey le levantó una ceja a su mejor amigo de toda la vida. Tony simplemente lo despidió con un gesto. Solo estoy siendo realista, ornitorrinco, exponiendo hechos, por así decirlo. Lo siento si no puedes soportar la verdad. No, Tony tiene razón, pero aún así tenemos que recuperar estas piedras. Si no, todo nuestro trabajo habrá sido en vano, dijo Steve. Por si no lo oíste, no podemos. No voy a confiarle las piedras a Thor solo, sin ofender, y nadie más puede usar el martillo, así que como dije, no podemos por ahora. Fin de la discusión, dijo el genio. Tony, puede que no tengamos otra opción. Cuanto más tiempo permanezcan estas piedras aquí, peor se pondrá la cosa, lo sabes. En realidad no, porque unos asesinos decidieron dejarme al margen de esta misión, respondió Tony, mirando fijamente a los demás héroes. Natasha se burló. Por favor, todos sabemos que no estás enojado por eso, estás enojado porque no pudiste ayudar a Peter. Última hora, Stark, yo tampoco pude, y soy su madre. Así que, ¿qué tal si dejas de revolcarte en tu autocompasión y nos ayudas a los demás a encontrar una solución? ¿Sabes? No me gusta tu tono, Romanoff. Me importa una mierda, Stark. Mi hijo está medio muerto en la otra habitación. Así que lo mínimo que puedes hacer es dejar de mentir a todo el mundo y ayudar, carajo. Exclamó, levantándose del asiento para fulminar con la mirada a Tony. Bueno, parece que alguien se levantó mal esta mañana.
Una pregunta rápida, Romanov, ¿quién le está construyendo el brazo a tu hijo ahora mismo? Porque seguro que no eres tú. ¿Quieres que tu hijo esté discapacitado toda la vida? Porque si no, tengo que terminarle los últimos detalles a su maldito brazo. Está bien, dijo Steve, levantándose rápidamente y colocándose entre los dos miembros de su familia que estaban peleando. Todos estaban un poco nerviosos, hacía mucho que no veían a Nat tan enojada con nadie. Su mirada era dura y no podían ver ninguna otra emoción en su rostro, salvo la ira dirigida directamente a Stark. Nunca quisiste hacer enojar a la viuda negra. Pero parecía que a Tony le encantaba jugar con fuego. No, no he terminado, ella necesita oír esto. Solo porque tu hijo esté herido y no sepas cómo manejar sus emociones, no significa que puedas desquitarte con los demás. Ah, y eres el rey de gestionar las emociones de forma saludable, dijo con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. Sabes que, tienes razón, no soy el mejor en esto, pero al menos lo sé. No intento esconderme tras 15 máscaras diferentes para que la gente no pueda ver mis verdaderas emociones. Tony ni siquiera terminó la frase. Mentira. Eres el rey de ocultar tus verdaderas emociones. No tienes ni un puto espacio para hablar. Lo dice el espía entrenado que fue criado para ver la emoción como debilidad y amar un concepto estúpido. Ah, sí, ¿te dice algo la frase los hombres Stark son de hierro, eh? Eres el mayor hipócrita de la sala, Tony, intentando sermonearme sobre emociones y debilidad cuando tú haces exactamente lo mismo. Natasha lo fulminó con la mirada. Tony hizo una pausa al oír eso y, en el fondo de su mente, admitió que quizás se había pasado un poco. Vale, claro que te lo concedo, pero al menos no soy una asesina sin emociones que mató hasta llegar a donde está hoy. Stark le devolvió la mirada. Pero su rostro pronto se transformó en una expresión de miedo cuando Natasha se abalanzó sobre él. Sin embargo, Steve y Bucky estaban cerca, esperando la pelea para detenerla. Steve agarró a Tony para arrastrarlo de vuelta, mientras que Bucky sujetó las manos de Nat y le impidió arañarle los ojos al Playboy. Déjame ir. La asesina acentuó cada sílaba de las 3 palabras que pronunció. Estaban tranquilos, serenos, pero cualquiera podía oír el veneno mortal que emanaba de ellos. Tony quizá haya llegado a la conclusión de que se excedió un poco. No va a pasar. Bucky aparentemente tenía ganas de morir porque le devolvió la mirada con la suya. Ahora, Barnes. ¿Es esto lo que Peter querría que hicieras? Detente y pregúntatelo ahora mismo antes de hacer algo de lo que te arrepientas, dijo Bucky. Natasha estaba a punto de enfadarse con el hombre, pero su hermana intervino rápidamente y la agarró. Yelena, déjame ir. No puedo, hermanita, estás a punto de tomar una decisión terrible y no voy a dejar que lo hagas. Necesitas pararte a pensar en lo que estás haciendo. ¿Qué querría Peter? Dijo. Los ojos de Natasha se entristecieron al mencionar a su hijo, pero rápidamente lo disimuló y se recompuso. Natasha seguía con cara de que iba a abalanzarse sobre Stark y Barnes en cualquier momento, pero ellos notaban que estaba pensando en lo que había dicho Yelena. Tras un par de tensos segundos, se burló y salió furiosa de la habitación sin decir nada más. Todos en la sala suspiraron aliviados, contentos de haber esquivado esa bala. ¿Deberíamos ir tras ella? Preguntó Sam, vacilante. No, mejor que se calme un poco. No sabes lo que podría hacerte si vas tras ella, respondió Ana, y Gwen asintió también desde su izquierda. Sí, mi hermana tiene un carácter irascible. Necesita un par de segundos para sí misma, dijo Yelena, acercándose para apoyarse en la pared. Tones, ¿qué carajo fue eso? Exclamó Rodey, fulminando con la mirada a su mejor amigo. Quizás me excedí un poco. Tony hizo una mueca al recordar la ira que una de sus amigas de toda la vida tenía reflejada en el rostro, la ira dirigida directamente a él. Sharon se burló. ¿Tú crees? ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera todas esas cosas sobre Morgan en la cara? Los ojos de Tony se abrieron. No pensé en eso. Bucky puso los ojos en blanco. No me digas, Sherlock. Está bien, nadie te preguntó, Elsa, así que ¿qué tal si? Dios mío, basta. Dejen de pelear. Hay cosas más importantes de las que preocuparse que esto, dijo Steve, irritado por el comportamiento de su amigo. Ahora, Thor, como eres el único que puede levantar el martillo, y tenemos más partículas ahora que Hank ha vuelto con vida, creo que tú y yo deberíamos ir a devolver las piedras a su línea temporal. Dijo.
Steve se dio cuenta de que algunos estaban a punto de interrumpirlo, así que continuó. Hablo en serio, ¿vale? Primero, Thor puede venir conmigo a buscar el martillo. Eso soluciona el problema. Segundo, para que no esté solo llevándolo, me tendrá a mí, y por si necesito refuerzos cuando esté allí. Por último, nunca está de más tener un dios cerca cuando las cosas se complican. Dijo. Thor sonrió agradecido al capitán, contento de que aún pudiera confiar en él. No lo sé, Steve, dijo Sharon con el ceño fruncido. Steve se acercó y la abrazó. Voy a estar bien, le susurró al oído, apoyando la cabeza sobre la de ella. Ella se acurrucó más cerca de su pecho para absorber su calor. Después de todo lo sucedido, era mucho que asimilar. Él tenía que volver atrás para colocar las piedras en su cronología correcta. Ella no quería perderlo. Bueno, supongo que eso lo resuelve. Entonces iré al laboratorio a terminar este brazo. Nos vemos luego, dijo Tony rápidamente, intentando escapar de la habitación. No tan rápido, Tony. Quiero que te disculpes con Matt antes de que acabe el día o, si no, cuando Peter despierte, le diré exactamente lo que le dijiste a su madre, dijo Bucky con una sonrisa burlancia. Tony se detuvo en seco y se giró lentamente. No te atreverías. Bucky sonrió aún más. Pruébame, Stark. Tony no era el mejor pidiendo disculpas, uno de sus muchos defectos. Y él lo sabía, pero estaba tratando de ser una mejor persona y sería el primero en admitir que lo que hizo fue probablemente una mierda, y sin duda innecesario. Pero lo hizo, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Lo cual podría ser catastrófico considerando que hizo que un asesino altamente peligroso se enojara mucho con él. ¿Qué suerte tiene? Sabía que Natasha solo estaría en un lugar y sería con su hijo, así que dejó su orgullo a un lado, solo por esta vez, y comenzó a caminar hacia la sala de recuperación de Peter. Tan pronto como llegó a la habitación del joven, empujó suavemente la puerta y se sorprendió cuando solo vio a Natasha sentada junto a la cama. ¿Dónde está, ¿Dónde están Mer y Jane? Preguntó vacilante, acercándose lentamente para sentarse al otro lado de la cama. La espía apenas reconoció su presencia. Solo levantó la vista un instante antes de volver a mirar a su hijo. Me quedo con May en uno de los dormitorios, dijo, sin molestarse en añadir nada más. Oye, puede que haya dicho algunas cosas que no quería decir, No fue muy amable de mi parte, admitió. Si su disculpa la sorprendió, no lo demostró con el rostro. Simplemente siguió mirando el cuerpo inmóvil de Peter en la cama. Tras unos segundos de silencio y sin que Natasha dijera nada, Tony suspiró y se frotó la cara con la mano. Bueno, lo siento, ¿eso era lo que querías oír? Al gran Tony Stark disculpándose. Definitivamente querías oír eso, ¿verdad? ¿A quién engaño? Claro que sí. Tony puso los ojos en blanco, intentando bromear con ella. Sin embargo, cuando Natasha se burló y puso los ojos en blanco, dejó que una sonrisa se dibujara en sus labios. Quizás estaba llegando a alguna parte. Ella se giró para mirarlo a los ojos. ¿Eres un idiota, lo sabías? Sí, por supuesto que lo soy. Eso también. Muy bien, ahora vamos a subirle un poco el tono a rojo, dijo, lo que la hizo reír levemente, solo un poquito. Tal vez, pero deberías haber visto tu cara. Valió totalmente la pena. Le sonrió con un brillo travieso en los ojos que hizo que Tony negara con la cabeza. Vengo a buscarte, arriesgo mi vida, me arriesgo a enfrentar tu ira para disculparme, ¿y así me tratas? Increíble, por eso no me disculpo con la gente, qué malagradecidos todos ustedes, dijo. Natasha rió disimuladamente en su mano antes de recomponerse y mirar a Tony. Yo también lo siento por haberte gritado. Es solo que estoy molesta con todo lo que pasó, pero eso no es excusa para mi comportamiento. Oye, Red, lo entiendo. Si mi hija estuviera en esta cama, probablemente sería mucho peor que tú. Lo entiendo, no tienes por qué disculparte. Natasha resopló. Gracias, Tony, eres un buen amigo. Sí, bueno, cualquiera tendría suerte de tenerme como amigo, lo sabes. Y al instante me arrepiento de mis palabras. No. No me arrepiento, tengo pruebas. Dijiste que era una buena amiga. Friday te escuchó, ¿verdad, nena? No sé de qué hablas, jefe, dijo Laia desde el reloj del genio. Natasha se rió. Sí, ¿cómo te funcionó eso, Stark? Tony lo fulminó con la mirada y dijo. Cállate, Romanov. No hagas ninguna estupidez hasta que regrese.
Bucky se rió en voz baja, apartando la mirada por un segundo antes de encontrarse con la mirada de Steve. ¿Cómo puedo? Te llevas toda la estupidez contigo. La mayoría de los Vengadores estaban en el laboratorio de Shuri, donde ella y Bruce ayudaron a hacer una versión en miniatura del túnel cuántico que había sido destruido junto con el compuesto. Thor ya estaba de pie en la plataforma con su martillo en la mano, rebotando de un lado a otro esperando que Steve terminara de despedirse de su amigo. Mientras los dos soldados se abrazaban, Steve cerró los ojos con fuerza. Sintió el calor de su mejor amigo por primera vez en un siglo. No podía creer que por fin lo hubiera recuperado después de tantos años, que hubiera recuperado a la otra mitad de su familia. Él realmente extrañaba a su hermano. Te voy a extrañar, amigo, admitió Bucky, apretando el hombro de Steve una vez más antes de separarse del abrazo. Todo va a estar bien, Buck, dijo Steve con una sonrisa y una mirada amable. Bucky también lo observaba con una leve sonrisa. Sabía que Steve tenía que hacerlo. Siempre ha tenido la habilidad de estar en medio de los problemas. Parecía apropiado que Steve fuera una de las personas que completaron la parte final del plan. Después de despedirse, Steve caminó hacia donde Sharon lo estaba esperando justo al lado de la platier. En cuanto estuvo frente a ella, lo abrazó. Lo rodeó con sus anchos hombros mientras él la rodeaba con los suyos por la cintura y los dejaba descansar allí. Se quedaron así unos segundos antes de separarse y Sharon se inclinó para depositar un suave beso en sus labios. «Vuelve sano y salvo, ¿sí? Todavía te necesito», le susurró al oído. «No te preocupes, no me voy a ningún lado. Este es mi hogar, jamás lo abandonaría», le susurró. «Bien, porque al menos quiero tener un hijo. Todos los demás ya tienen hijos, yo quiero un bebé pronto», le susurró al oído con voz ronca, lo que le provocó un escalofrío al oír su insinuación. ¿Le gustó el sonido de eso? Steve se alejó, subió a la plataforma y activó su GPS cuántico. Mientras el nanotraje crecía a su alrededor, respiró hondo y se preparó mentalmente para lo que iba a suceder. Thor miró al soldado y le preguntó: «¿Listo, capitán?» «Estoy tan listo como siempre, Thor». Le sonrió al dios. Sin embargo, Sam todavía parecía inseguro y no tuvo problemas en expresar sus preocupaciones. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Para él, el tiempo que necesite. Para nosotros, 5 segundos, dijo Shuri desde su lugar junto a Bruce, quien pulsaba algunos botones en el panel de control. Steve observó cómo los dedos del doctor se deslizaban por el panel tan rápido que le costaba seguir sus movimientos. Eso era todo. Era el final de la misión. La parte final, y todos por fin podrían descansar. Después de esto, todos y todo podría volver a sus vidas normales y a la vida. Pero por el momento, su vida normal tendría que esperar un par de segundos más porque el universo necesitaba un Capitán América por última vez. Steve se giró para quedar frente a su familia. Su mejor amigo, su hermano, su esposa y su familia. Quería verlos al regresar al túnel. Quería que fueran lo último que viera. ¿Estás listo, Capi? Thor, preguntó Bruce. Tras recibir asentimientos de ambos héroes, continuó. De acuerdo, nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Dijo Banner con un poco de preocupación en la voz. Si había algo en lo que Steve confiaba, era en su capacidad para completar su misión, costara lo que costara. Sin importar en qué año estuviera atrapado, luchó y se aseguró de que su familia siempre estuviera a salvo. Sabía que podría completar esta misión con la ayuda de Thor. Sabía que lo lograría. Pero primero tenía que recomponer su propia realidad para que no se desmoronara. Aunque no entendía lo que eso significaba, simplemente asintió y siguió adelante. De todas formas, ya había terminado de intentar entender toda esa jerga científica. Tenía su objetivo y el fracaso no era una opción. Pase lo que pase, se aseguraría de que todo volviera a la normalidad. Armándose de valor, esbozó una sonrisa para intentar calmar a su preocupada familia antes de responder. Claro que sí. Mientras Banner comenzaba la cuenta regresiva, se encontró con la mirada de su mejor amigo, Sam. El hombre que lo había ayudado tanto como Bucky en su época. El hombre que era tan digno como el escudo. Quizás tendría que disculparse con Peter cuando despertara, parecía que habría un nuevo Capitán América y el joven no podría jugar con su escudo. Steve solo podía esperar que Peter no se enojara demasiado por no jugar con el escudo. Pasando a lo cuántico en 3, empezó el científico. Cruzó miradas con Bucky, su hermano, quien a veces lo conocía mejor que él.
Un hombre que nunca se había dado por vencido, sin importar lo trastornado que estuviera, siempre le había mantenido cierta lealtad por la que estaba agradecido tanto externa como internamente. Tos. Le sonrió a su esposa y asintió. No hacía falta decir nada. Ella sabía cuánto dependía de ella y cuánto la necesitaba. Además, Steve odiaba las despedidas. No iba a estar fuera mucho tiempo, en realidad es solo... Nos vemos en unos segundos. 1. Dicho esto, Steve y Thor se miraron a los ojos por última vez y asintieron. Sabían lo que debían hacer, tenían su misión y se asegurarían de no fallar, no cuando ya estaban tan cerca de la victoria. Siendo ese su último pensamiento, el Capitán América y Thor Odinson, dios del trueno, fueron al reino cuántico para terminar lo que todos comenzaron. San Petersburgo, Rusia. Miró a su viuda en silencio, planeando su próximo movimiento. Esto le causó un pequeño revés, no esperaba que el hombre que perseguía fuera y casi se suicidara para convertirse en un héroe. Ser alguien que no es. Porque aunque Araña quisiera admitirlo o no, fue entrenado para ser un asesino y solo un asesino. Una máquina. Un arma. Nada más, nada menos. El anciano se acercó a su escritorio para sentarse. Necesitaba una nueva estrategia. Ahora tenía que esperar más de lo que quería. Pero si algo ha aprendido a lo largo de su vida, es a ser paciente cuando el momento lo requiere. El proyecto favorito de Madame se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza bastante molesto. Capataz, ven, gritó. Desde un rincón de la habitación, la persona en cuestión salió. Se quedaron quietos, esperando a que el hombre volviera a hablar. Me has traído un gran honor, inflando la academia de Madame, contándome sobre sus viudas y, sobre todo, guiándome a la respuesta que he buscado durante años. Mientras hablaba, las imágenes de Peter Parker, también conocido como la araña, aparecieron en su pantalla. Tenemos todos los mecanismos de seguridad implementados en el trío, como en los demás, pero necesito controlarlo. Me importan un bledo los otros dos, pero podría usarlos como incentivo para él. Si los capturamos primero y los controlamos, la araña nos seguirá rápidamente. ¿Qué pasa con Romanov y Belova? Preguntó la voz distorsionada de quien estaba bajo la máscara, sin emoción alguna. Se alegra de haber puesto ese modulador de voz en esa nano máscara que robó. El anciano tarareó. No los necesito, son traidores a su hogar, a su verdadera familia. Me desharé de ellos en cuanto consiga a la araña, o mejor aún, haré que él lo haga. Tras pensarlo un segundo, volvió a hablar. Arregla los cabos sueltos. Encuentra a Beck y a su equipo, ya no necesitamos sus habilidades. Aunque ha obtenido buena información acechándolo, yo me encargo. Habla también con Melina, asegúrate de que esté haciendo más de esa droga, necesitamos suficiente para la araña cuando lo atrapemos, y una cosa más. El hombre hizo una pausa y se giró para mirar directamente la máscara que llevaba su hija. Creo que es hora de rescatar a la hermana perdida, a ver qué tal reacciona la araña, a ver qué hará cuando descubra que sigue viva y bajo mi control. Una vez terminado, descartó su preciada arma. Observó cómo Taskmaster salía de la habitación y esperó un par de segundos antes de abrir el cajón de su escritorio y deslizar su anillo por el teclado para desbloquear la información en el proyector. En cuanto la pantalla apareció en su pared, se levantó de la silla y se acercó. Se detuvo a un par de metros del mapa y cruzó las manos tras la espalda. Él sonrió. Pronto, muy pronto y él gobernaría el mundo.